Visto bueno, gente, todo correcto. Vale, a partir de aquí ya no os hago caso, ¿eh? Todo correcto. Sé perfecto, vale, nice, todo perfecto. Vale, Gucci. Ok. Pues noveno... Espera, ahora, vale. Noveno podcast. Bueno, pues... Estoy súper contento de que estés aquí, Silvia. Bueno, para toda la gente del chat se llama Silvia, ¿vale? Y no me voy a esconder. Bueno, ha sido y es mi psicóloga desde hace, bueno, pues 1000 años. La verdad es que sí. Y pues nada, quiero hacer este podcast también, le comenté hace nada a Silvia si se quería venir, creo que es algo muy positivo el hecho de dar un poco de visión pues a la salud mental, no sé, a todo lo relacionado con la salud mental, creo que es algo muy bueno y que no se suele hacer o es un mundo, no sé cómo, ahora menos, pero antes era muy tabú, no sé si estás de acuerdo conmigo, Estigmatizado, sí. estigmatizado y como muy, no sé. Sí. mm, Escondido, oculto. Sí, como lo... Em, Y de hecho, sí, sigue estándolo en algunos lugares más que otros. En España yo creo que la cosa está mejorando y todo eso. Y para que la gente te conozca un poco, llevas muchos años, ¿no? Trabajando como psicóloga. sí, sí. La verdad es que mi trayectoria no empezó ayer. Ya son unos cuantos a cuestas. Y la verdad es que, bueno, con el paso del tiempo vas encontrando también tu camino, tu especialización, Hmm. cuál es, digamos, el sector en el que, de población en el que te sientes más cómoda y el tipo de problemas a abordar que crees que puedes tratar mejor y ayudar mejor, con lo cual creo que la profesión es algo evolutivo, como la mayoría de las profesiones, pero está Hmm. bastante claramente. De hecho, mucha gente, cuando les he comentado, mira, viene mi psicóloga, tal, no sé qué, había mucha gente que está estudiando psicología que le parecía súper interesante. Y eso me ha molado muchísimo. Pero por otra parte, hay gente que no sabe nada del mundo de la psicología. Que tú le dices qué es un psicólogo, qué es ir a un psicólogo y no tiene ni idea. Así que si quieres. Sí, Sí, sí. seguro, ¿Tú crees que no? ni idea, Yo, o ni idea de lo que pasa en una consulta. Es decir, seguramente tienen una idea, pero quizás no se ajusta a la realidad. sinceramente, yo creo que hay gente que no tiene ni idea. De verdad, Yo creo que claro, es sí. que como estoy tan metida, me parece como sorprendente, pero Hmm. te creo, si tú lo has No constatado, sé, yo creo que yo te sí. creo. Y quería explicar un poco así abriéndome un poco cómo, para que la gente entienda, ¿no? Un poco también cómo se empieza o qué es un poco, porque yo cuando empecé fue porque en segundo de bachillerato, por ejemplo, no sé, es que me acuerdo del motivo principal por el cual contacté contigo hace hoy 6 años aproximadamente. Y esto mucha gente creo que se va a sentir identificada. Yo en mi casa, ¿vale? Pasé por un estado depresivo. No sé si fue una depresión o no. Vamos a decir estado depresivo. Y Sí, bien. yo creo que estaba bien definido. Y vale, yo jugaba mucho al League of Legends en esos entonces. Y no tenía ganas de ir a clase. Me quedaba durmiendo todo el día. No tenía energía para nada. Y yo comía, dormía y jugaba al LOL. Tal cual. Solo hacía eso y nada me hacía feliz. No iba al gimnasio. Todo era una mierda. Y literal, eso era así, y lo recuerdo como si fuera ayer, porque es algo que he vivido y no sé, es una consecuencia de todo, de lo que soy y todo eso, ¿no? Y mis padres no me entendían. Ellos no entendían de que yo les decía, papá, mamá, esto no es una adicción. Ellos creían que yo era adicto al LOL y no era una adicción. Yo podía estarme 2 semanas sin jugar al LOL y no me pasaba nada. Me blastearía en la cama durmiendo, pero no pasaría nada. Yo no era adicto al LOL. Pero lo que pasa es que el League of Legends y antes el Warcraft, pero sobre todo con el LOL porque fue la época más fuerte, fue algo como mi refugio, ¿no? O sea, era un sitio en el cual yo me lo pasaba bien, jugaba con mis amigos, me evadía de la realidad, era todo muy bueno allí. Pero mis padres pensaban que yo era adicto al LOL y que no quería ir al cole porque yo era adicto al LOL. Y yo dije, mira, hasta aquí he llegado, estoy literalmente hasta la polla. O sea, si ya se me hacen difícil los días, como para que encima mis padres me lo hagan difícil. Y yo dije, vale, tengo que hablar con una profesional. O sea, porque quiero que alguien que me entienda, quiero que alguien me entienda y les explique a mis padres lo que le pasa, lo que me pasa. Y entonces, pues Ujú. contacté contigo, entonces me acuerdo que hice una cita contigo, te expliqué todo y ese momento en el que dije, joder, alguien me entiende y podrá explicarle a mis padres, te lo juro que fui la persona más feliz del mundo. No sé si te acuerdas, pero... Qué alivio, ¿eh? Y entonces tuviste tú una cita con ellos luego, posterior, y les contaste todo y a partir de ahí... Con tu permiso. Exacto, exacto, si yo quería que lo hiciera. O sea, mi motivo principal por ir al psicólogo fue ese. Fue el de,
me voy... Cuéntaselo. Sí, cuéntaselo por favor, porque es que literalmente no me hacen puto caso y piensan que soy un adicto al juego. Y simplemente era porque era lo único que me hacía feliz, pero no tenía nada que ver con la adicción. Y cuento esto un poco para que la gente entienda el por qué o cómo empecé yo, por ejemplo, necesitaba ayuda y simplemente pues era algo que necesitaba. Y esto es un poco por cómo empecé y desde entonces pues ya vi que me funcionó muy bien, o sea, súper, súper bien y tal. Entonces, una vez explicado esto y hago yo un resumen para la introducción, para mí, en esos entonces yo no sabía lo que era ser psicólogo ni nada, la verdad. Simplemente dije, ojalá les pueda explicar a mis padres lo que siento. Y entonces ya me ayudaste y tal. Pero a día de hoy, yo lo veo, la profesión de la psicología o la función de un psicólogo para haciendo terapia es como que mi vida es un laberinto y el psicólogo es como que ilumina el camino de ese laberinto y me ayuda un poquito a cómo ir, pero soy yo el que tiene que ir. No sé si estás muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Yo la metáfora de la linterna es una de mis preferidas. Hay varias, ¿no? Hay varias imágenes y memes y lo que sea que ayudan a entender un poco qué es lo que hace un psicólogo. Y a mí me gusta mucho la de la linterna, ¿no? La de ir con el farolillo al lado de la persona que necesita esa guía. Entonces, tú lo has colocado como un laberinto, el cual yo me puedo conocer por Hmm. aprendizaje y por experiencia. Otras veces es un camino tortuoso donde hay baches, piedras, hoyos y charcos, ¿no? Entonces, yo puedo iluminar ese camino y tú al final decides dónde pones el pie. Tú lo puedes poner en el charco si tú quieres, es tu decisión, siempre es tu decisión, pero yo te iluminaré que ahí hay un charco. Y lo Hmm. puedes borear, lo puedes saltar o puedes meter el pie dentro, lo que tú decidas. Pero a diferencia de cuando vas solo, tú quizás ahí no ves lo que hay y no ves cuáles son las soluciones a tu alcance. Cuando vas con otra persona que te acompaña, con conocimiento, después puedes tomar mejores decisiones con tu vida. Y yo lo que noto mucho, sobre todo, es. Yo creo que cada persona es un mundo, y esto es algo que admiro un montón de tu trabajo. Creo que con cada persona tienes de lidiar de manera distinta y tienes que hacer distinto tu trabajo, y creo que eso es una locura. Pero yo, por ejemplo, cuando tengo una sesión o sesión de terapia o lo que sea, es como que salgo con las ideas mucho más claras y está claro que no me soluciona la vida de hoy a mañana. Pero conforme tú cambias tus pensamientos y cuadras un poco tus ideas, es como que tu semana, tus días se van haciendo más fáciles y depende de la persona, supongo, pero yo al menos voy progresando en mis ideas. Sí, este es un poco el trabajo que yo le llamo trabajo semilla, ¿no? La sesión muchas veces tiene la función de semilla. Allí lo que pasa en esa sesión no tiene un impacto directo en la siguiente hora, quizás lo tenga en la siguiente semana, en el siguiente mes, ¿vale? Entonces, muchas veces la persona que viene a sesión, y a diferencia de lo que se suele pensar erróneamente, no, puede no tener un gran problema, puede simplemente estar confundido o estar atravesando una época complicada. Entonces, algo que se hace en sesión y que ayuda mucho es ordenar y aclarar. Esa aclaración de pensamientos, de ideas que a veces están hechas un ovillo, eso genera un alivio muy grande y una Hmm, sensación de, wow, pues ya lo entiendo, ahora sí lo tengo claro. Y a partir de ahí se toman las decisiones que se tengan que tomar y se hacen los pasos que se tengan que hacer, Es pero una. con claridad. Es como un poco liberación mental, ¿eh? O sea, Claro. tal cual. Sí, sí, va muy, muy bien. Y hablando un poco del tema del tabú que mencionábamos antes, entonces, ¿tú crees que a día de hoy, vamos a hablar más de España, o sea, en donde estamos? ¿Crees que en nuestra sociedad en España no es un tabú a día de hoy la psicología y es algo muy, ¿cómo se dice?, normalizado como tal el ir al psicólogo o crees que aún hay problemas? Porque como tú llevas ejerciendo 10 años, supongo que esto ha ido cambiando desde que empezaste. Sí, ha ido cambiando, pero aún queda recorrido. Es decir, sí que es verdad que no es lo mismo que hace 20 años, ¿vale? Sin ir más lejos, un trastorno de aprendizaje de la escuela hace 20 años nadie lo identificaba, no se daban casi cuenta. En cambio, ahora está al orden del día. Este niño tiene altas capacidades, este otro tiene dislexia y esto es muy habitual. Entonces, de la misma manera, cuando hay algún problema de tipo emocional, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema muy cotidiano, como por ejemplo la autoestima, no tiene tantos reparos a la hora de ir al psicólogo. Ya no se ve como algo muy institucionalizado, como si fueras al psiquiatra con la bata blanca, que va a estar en una postura jerárquica mirándote así con una distancia y apuntando, ¿no? Ya no es esa imagen. Ya te puedes encontrar pues una chica como yo, con su coleta,
¿no? Vestida normal y corriente y hablando de manera muy de tú a tú, muy de igual a igual. Y eso hace que se haya desmitificado mucho la imagen del psicólogo y de lo que es hacer psicoterapia. ¿Crees que antes era muy tabú? O sea, cuando tú empezaste, ¿crees que era bastante distinto ahora? Sí, era más distinto, pero quizás anterior a mí era el cambio sustancial. Ya en mi promoción ya estaba bastante mejor visto, pero la psicología se ha tenido que abrir paso a través de los años con mucha dificultad Hmm. y aún está lidiando con todo esto. No, no es fácil, no es sencillo, se tiene que hacer mucha pedagogía de la psicología para llevarla a la calle. Es que yo cuando, por ejemplo, cuando veo en primaria, sobre todo primeros cursos de la ESO, para mí la imagen era como ir al psicólogo es estar loco. Tú vas al psicólogo, estás loco. Claro, es que esto aún es así. O sea, el psicólogo muchas veces, igual que el psiquiatra, aunque hay una gran diferencia entre uno y otro, y esto se tiene que especificar, si acaso después haré dos líneas, Hmm. eh, muchas veces nos llamaba los loqueros, ¿vale? Haciendo Sí, alusión a lo de estoy loco sí, y me sí. envían así. No, pues no, ni mucho menos. Hay muchas veces, yo tengo cantidad de personas a las que acompaño que no tienen un trastorno mental. Sí, mucho, pero de hecho la mayoría. La mayoría, es lo que te iba Y a decir. la mayoría no tienen un trastorno mental, no, no entrarían en la categoría diagnóstica de un trastorno mental, pero sin embargo tienen unas dificultades, unos problemas personales que con ayuda se solucionan mucho mejor y mucho más rápido. ¿Y por qué crees que se ha formado este tabú? Porque es realmente, yo lo veo igual, yo a día de hoy con mi persona, yo veo igual, por ejemplo, una enfermedad mental como puede ser la depresión a una lesión de rodilla, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos cosas que... eh, o una enfermedad, yo que sé, fisiológica o lo que sea. Yo creo que es lo mismo, pero ¿por qué a día de hoy eso no se ve igual? O sea, ¿qué ha hecho el ser humano en la historia para que se cree este tabú? Es algo extraño, ¿no? Sí, a ver, yo pienso que esto también tiene un poco que ver con todo lo que es el mundo de lo desconocido. Tú te rompes una pierna y eso se ve y se conoce, ¿no? Ostras, se ha roto una pierna, va con muletas o va cojo. En cambio, todo lo que es el área mental y emocional es mucho más abstracta y cuesta más de entender. Realmente son procesos quizás más complejos y todo lo que es desconocido crea un poco, ¿no? De reparo de entrada. Y como a mí me gusta siempre hacer mucha pedagogía de lo que hacemos los psicólogos, pienso que cuando más le podemos dar visibilidad y explicarlo, más cotidiano se va a hacer, más normalizado se va a convertir. Sí, y yo de hecho creo que el hecho de poder, pues eso que estamos haciendo ahora mismo, el crear un poco de esto de Eso. exacto, un poco de visibilidad y tal, ayuda bastante. Y de hecho hay streamers, por ejemplo, influencers muy tochos, en plan muy muy top, como por ejemplo Ibai, que también habla mucho de esto y tal, y va muy muy bien. Y poco a poco, yo creo que esto evoluciona y en España sobre todo yo creo bastante bien. Y te quería comentar así como curiosidad si sabes algo de, o sea, o has hablado con alguna psicóloga o algún psicólogo de Latinoamérica. Mm. ¿Cómo Ahí está? está ¿Cómo a la orden sabes del día, a la qué- orden del día. a qué te O sea, refieres? que ahí sí que ir al psiquiatra y ir al psicólogo es algo, más que al psiquiatra, al psicólogo en este caso, Sí. es algo muy habitual. O sea, como quien se va a hacer un chequeo. Oye, mira, que me voy a hacer una analítica de sangre, lo que es muy normal, ¿no? De hacer o me voy a la revisión con el ginecólogo, lo más normal del mundo, ahí las chicas. Entonces, ¿verdad que hay cosas que aquí están la mar de naturalizadas? Pues ir al psicólogo, por ejemplo, en Argentina, es algo tan normal como ir a hacerse un chequeo físico aquí, ¿En serio? ¿vale? Sí, mucho más Es normal. que he hablado con gente de Latinoamérica y me han dicho que en ciertos puntos, no sé en qué países, pero que hay muchos que no le dan nada de importancia a la salud mental. Sí que es cierto que en Argentina están muy respetados los psicólogos, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué ha pasado? O sea, eso me lo han contado muchas personas, pero no sé por qué en Argentina precisamente pasa esto. Pues no te sabría contestar, pero sí que constato que es un hecho. O sea, en Argentina el trabajo que han hecho con la psicología es que la han llevado al terreno del día a día y es algo que está muy inculcado en la vida de las personas como algo muy natural. Sé que hay otros países de Latinoamérica todo lo contrario, ¿eh? Que no, Que, sí, es verdad, que es verdad.
Además que Menos que aquí, incluso. sí, mucho, mucho menos que aquí, sí, sí. O el aquí de hace 10 años o 15, sí, sí. O sea, Mm. muy... ¿Por qué crees que tiene que ser? O sea, hay gente que me ha argumentado que, sinceramente, y esto es así, hay países en Latinoamérica que, por ejemplo, no tienen, les cuesta incluso comer, ¿sabes? En plan que el sueldo mínimo y algo, eso es algo muy, muy dificultoso el hecho de incluso comer, ¿sabes? En Venezuela y todos estos sitios. Entonces, claro, ya, si tienes esos problemas, imagínate plantearte ir al psicólogo. No, Es algo no, no. imposible. No, claro, también teníamos que ver ahí sus sistemas sanitarios, cómo están También, estructurados, cierto. qué cubren, qué capacidad tienen de abastecer a la población y entonces seguramente aquí empezarían a haber parámetros, ¿no?, de gravedad. Mm. Entonces una persona, igual que pasa aquí también la seguridad social cubre una serie de problemas a nivel psicológico, psiquiátrico y otros no. Entonces también es una realidad que sucede aquí. Mm, entiendo. Ok, ok. Y es que me sabe bastante mal porque siempre que hablo con gente de LATAM, es que Latinoamérica, hay algunos que dicen, buah, es que aquí no se le da nada de importancia a eso y es como que me sabe mal porque lo considero una cosa tan Mm, fundamental a día de hoy. sí, es que lo es, realmente. Eh, Yo pienso que en el futuro lo podemos vivir más como te comentaba, ¿no? Como otros países que lo tienen como algo natural, como algo necesario, pero igual que hablamos de la psicología, otras disciplinas que también son muy importantes y que justamente se están abriendo paso, ¿no? Entonces, la psicología no tendría que ser tampoco, al fin y al cabo, una solución de emergencia cuando el problema ya ha brotado y cuando ya es como que los recursos ya se han agotado y la persona está entrando en gran malestar. No, la psicología también podría ser ese espacio de tu vida en el que tú vas a resituarte, a hacer un mantenimiento. No hago un mantenimiento a nivel físico, no miro que todas mis variables estén bien a nivel físico, pues ¿por qué no lo voy a hacer también a nivel psicológico? De vez en cuando mantenimiento, cada 2 meses, cada 3 meses, como algo la mar de rutinario, ¿por qué no? Sería ideal realmente, sería ideal. Sí, ¿y cómo has visto, dejando un poco atrás el tema de LATAM, algo más que ha pasado actualmente? De hecho, el último año, pandemia mundial, Mm. tema Uy, que da para, yo creo que para charla de 4 horas, pero creo que tu profesión es una profesión especial en la pandemia. ¿La considerarías así? sí, 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 Porque por es supuesto. muy importante y todo ha cambiado bastante, porque al fin y al cabo, bueno, yo al menos es la primera pandemia, bueno, la de todos, ¿no? Yo creo la primera pandemia que vivimos. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo era y cómo es? Porque ha sido un poco locura, ¿no? Mentalmente, hablando. Sí, mira, yo a esto le pondría la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es la pirámide de las necesidades básicas de una persona, ¿vale? Comer, techo, ¿no? Y ahí iríamos subiendo. Entonces, y tendríamos arriba del todo la autorrealización, ¿no? Que es el tener conexión con tus proyectos, con tus ideas, um, con tu futuro. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando estamos en pandemia? Que la base de las necesidades de las personas está en jaque. O sea, quien no ha sufrido por un tema de salud, ha sufrido por un tema económico. Y estas son las bases del sustento de la gente, que tengas salud y que tengas sustento económico. Entonces, gran cantidad de la población se ha visto amenazada por esas bases y los que no, si sigue subiendo, verás que en el siguiente nivel, en niveles más superiores, como por ejemplo los estudios, ¿no? La proyección a nivel profesional y laboral, todo esto ha quedado truncado. Personas que tenían quizás idea de irse a estudiar fuera o de ampliar sus conocimientos a través de un máster o quizás tener un proyecto a nivel personal, todo esto ha venido recortado. Todo esto se ha puesto en tela de juicio y muchas personas han sufrido o gran ansiedad por no tener abastecimiento de lo que es principal, básico, que es salud o economía, y otras personas porque han entrado en unos procesos depresivos por ver que no podían mirar más allá del mes que viene. Y cuando tú no puedes proyectar hacia adelante, la vida no sabe igual. Las ilusiones quedan difuminadas. Y entonces, si tú no te puedes ilusionar, si tú no puedes poner energía y ganas en un proyecto, todo eso va mermando también tu salud emocional. Buah, estamos hablando entonces de que, claro, tú a nivel de terapia de consulta, supongo entonces que por esa regla de tres has tenido muchos más pacientes o Sí, podríamos decir, sí, ¿no?
Claro, Sí, porque, bueno, es que yo creo que toda la gente que nos está escuchando es algo, lo que has dicho es real, o sea, tal cual. A cada persona lo habrá sí, vivido de manera distinta, pero ¿cómo? Es que claro, lo de la proyección que dices es muy importante y creo que es un tema bastante general. Ya fuera de la pandemia necesitas proyección. Haya o no haya pandemia, yo creo que cualquier persona necesita esa proyección que tú has comentado para tener objetivos, tener ilusiones, sí. todo eso que te permite vivir, ¿sabes? Bueno, vivir, ya me entiendes. Y ¿cómo crees que ha gestionado la Sí, David, gente la sí, ansiedad y la... vivir, porque lo que está pasando es que no, en vez de vivir, estamos en el modo sobrevivir. Y Hmm, esa es la diferencia. O sea, cuando has dicho vivir y así encomilladamente, hmm. es que justamente el tema es ese, que antes vivíamos y ahora, en muchos casos, sobrevivimos. Y ese cambio genera mucho malestar, miedo, tristeza, angustia, mmm, todo el tema vincular también está aquí. Hmm. Claro que puedes vivir puedes sobrevivir sin relaciones sociales, pero vivir es otra cosa. Vivir es disfrutar de la vida también. Y si tú no te puedes relacionar, ya no es lo mismo. De hecho, somos seres súper sociales. Bueno, somos seres sociales. Completamente, Entonces, completamente. Sí, sí, sí. ha sido una época muy, muy dura, yo creo. Bueno, y está siendo, tampoco, porque no creo que se haya acabado. Y de hecho, una No. de las cosas, hablando un poco más personalmente, una de las cosas que tal vez más me ha quemado la cabeza, aparte de ya de, llevamos mucho tiempo sin poder socializar de manera normal, eso sí que es cierto. Y a mí lo que me preocupa más, no preocupa, lo que más me perturba es el hecho de que no haya una fecha en el cual se acabe. ¿Sabes? Que tú digas, mira, a mí se me dicen, mira, el 26 de junio se acabó todo. Yo digo, bueno, vale, a pechugar, pero no hay fecha, Sí. no hay nada. Siempre se habla de 2023, 2024 y es en plan. Uf. Este punto también es uno de los que más yo he visto en consulta, y cuando digo en consulta, digo en mi casa, porque eso es algo que me gusta mucho transmitir, que lo que pasa en consulta es lo que pasa también en mi casa, que yo soy una persona dentro de este mundo y estoy viviendo la pandemia Sí. como tú y como todas las personas que nos están escuchando. Entonces, esto es lo que debo poner por delante, porque si no se genera lo que decía al principio, que parece que el psicólogo vive en una burbuja de que todo es perfecto. No, señor, eso no es así. O sea, desmitifiquemos también el papel del psicólogo. Entonces, lo que comentabas tú es que el mundo ha pasado de ser un sitio más o menos predecible a ser un mundo incierto. Y las personas no llevamos bien la incertidumbre, nos gusta el control porque nos da seguridad. Entonces, cuando tú entras en un terreno en el que no tienes certidumbre, no tienes la seguridad de que uno más uno hacen dos, entonces te empieza a entrar miedo. Porque, ¿y qué pasará? ¿Y hasta cuándo será? ¿Y después qué vendrá? Y sí, y sí, y no. Y si no, dudas. Cuando entramos en el terreno de las dudas, empezamos a tener ansiedad y es normal. Funcionamos así. Y Y encima, nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con la incertidumbre. y encima se cierran los gimnasios. Salir a hacer ejercicio no es fácil, o al menos había temporadas, por ejemplo, la cuarentena que no podía salir a correr. O sea, literalmente solo puedes hacer ejercicio en casa. Bueno, yo, por ejemplo, personalmente odio hacer ejercicio en casa, así como dato. Entonces, es como que todo se ha complicado de manera muy, muy fuerte. Y psicológicamente es que yo hay gente que ha explotado. Sí. Y eso que dices, tienes mucha razón, porque fuera de pandemia, tú en consulta recibes una persona con un problema. Pero más allá del problema, también te interesará buscar qué recursos tienes a su alcance para compensar ese problema. Después buscaremos las soluciones. También es verdad que las soluciones son importantes, pero todos los elementos que puedan favorecer a compensar ese malestar, pues tiras de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegamos en pandemia y todos estos elementos de los que tú tirarías, relaciones sociales, deporte, estudios, Let's proyectos, go. no, 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 dices, el mundo me está dejando sin recursos para poder ayudar a la persona. Pero Mm, después buscas y buscas y terminas encontrando, pero realmente es Anda. más complicado. no sé, es que han sido épocas muy, muy duras. Y es lo que te digo. Creo que los van a seguir siendo hasta dentro de un punto. A ver este verano qué pasa. Porque, por ejemplo, hemos tenido. Y esto también me parece muy curioso. Lo que estamos comentando también depende mucho de la edad, ¿no? Porque la pandemia no la ha vivido igual un niño que un joven, que un adulto, que una persona mayor, ¿no? Exacto. No, no, no tiene nada que ver. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿eh? Que a veces ponemos todo en el mismo saco y
las franjas de edad lo han vivido de manera muy diferente. Los niños muy pequeños son los que menos lo han notado, porque una criatura de 1, 2, 3 años en otros países están en casa porque sus gobiernos dan bajas de maternidad de hasta 3 años y es muy normal, Hmm. ¿vale? Entonces, que el niño en vez de la guardería se haya estado en su casa con su madre, pues para él, encantado de la vida. Otra cosa es si su madre está en casa porque está en ERTE y su padre está en casa porque le han despedido. Ojo el ambiente en esa casa, ¿vale? Cuidado, porque no todo es bonito. A veces las situaciones son complicadas, aunque desde fuera parezca que esa criatura no lo padece, pero después vendrán otras franjas de edad, como son los niños, que les toca socializarse y no se pueden aprender a socializar porque están encerrados en casa, no pueden ir a Uh, parques, claro. De Entonces están en hecho, proceso de crecimiento y están los estímulos acotados. de hecho vi en redes sociales que las clases de los niños eran una locura, porque claro, tienes una clase de 30 niños que tienen que estar los padres y eso parecía pues un gallinero. Online, claro. Sí, Es prácticamente sí, imposible. sí, doy fe, Es muy, muy imposible. Y luego está doy fe de ello. la gente de nuestra edad, que bueno, somos gente... yo, por ejemplo, tengo 24 años, que los hice el otro día, gente joven, queremos salir de fiesta, queremos... Estamos en un punto que socializar es probablemente la prioridad número uno de todos, pero a niveles extremos. Entonces, claro, y salen 2 discos de Bad Bunny, entonces, claro, no sé, se echa mucho de menos la vida normal y de hecho, no sé, es que están siendo épocas muy duras, sobre todo, hablo por mí ya, por estos 23 años, de 20, ¿sabes? Esta juventud, que lo he hablado con muchos amigos y sentimos como que estamos perdiendo parte de ella, parte de esta Sí, juventud. Y es cosa sí. dura, porque es lo que te has comentado. Bueno, si tengo 1 o 2 años, pues bueno, estoy relajadito en casa, tampoco me pierdo mucho. Pero claro, perderme he perdido, bueno, perdido, ya me entiendes. No he hecho mis 23 años normal, yo, por ejemplo. Yo he estado unos 23 años que no he podido salir de fiesta ni una vez. Y ya sé que esto se tiene que aceptar, es pandemia, soy la primera persona que es responsable, pero la realidad es que jode. Claro, es que es lo que tú dices, una cosa es ser consciente Sí, y ser consecuente. Otra cosa es que esto no te pase factura. O sea, esto pasa factura, obviamente. Y tú esto que has perdido, lo has perdido. Ya veremos si después se puede recuperar, pero el tiempo no se recupera. Las experiencias esa es otra, quizás ¿no? También. puedas Mm. mirar de decir, bueno, pues mira, me perdí hacer este viaje y hago otro, pero es que quizá al año siguiente habrías hecho otro, con lo cual el que no has hecho en 2020 no lo vas a hacer nunca más. Entonces, estos son procesos de duelo. ¿Vale? Esos proyectos truncados o estas ilusiones que nunca se materializaron, esto no deja de ser un proceso de duelo, lo que no he hecho o lo que tenía pensado hacer y no podré. ¿Vale? O sea, realmente es así y es crudo de aceptar, pero es Es una muy realidad. crudo. Es muy crudo. Y sé de mucha gente, sobre todo en mi entorno, que le está pasando, y incluido yo, porque te pones a pensar, tío, todo lo que estoy perdiendo tal. Y eso entonces hace que te quemes y que pase lo que está pasando. Yo creo que cada vez más, que la gente quiere volver a una normalidad, cuando en teoría aún no se puede, pero ya estamos empezando a ver grupos por la calle de manera excesiva, ¿sabes? Están empezando a ver Sí, estas cosas, pero es que no sé, es algo... Y también se genera entonces, ¿cómo se dice? Actitudes violentas en la calle, porque hay gente que no claro. quiere que pase eso. Hay mucha policía, que si disturbios por aquí, que si disturbios por allá, que si ahora te controlamos el toque de queda a las 10. Y está siendo como todo muy tóxico, un ambiente muy tóxico, al Ujú. menos en la ciudad de Barcelona. Y se está sintiendo cada vez más. Y no sé cómo va a acabar esto, pero mentalmente yo creo que esto afecta muchísimo también. Claro, porque no deja de ser por una cuestión que se puede comprender, que es la salud, pero no dejan de ser restricciones de las libertades individuales. Entonces, cuando la persona le restringe sus libertades, mmm, aunque mentalmente lo pueda entender, psicológicamente esta situación censurada de esto no puedes, esto puedes pero poco, esto puedes pero menos, Hmm. todo esto emocionalmente va desgastando y al final la gente pues puede llegar a un punto que o se deprima o se rebote. Y sabes lo que ha pasado mucho también, creo, en esta pandemia, sobre todo a mí, en la cuarentena, que había muchos días que estaba solo. Sí, O sea, solo en el sentido de que no puedes relacionarte con nadie, no puedes salir de casa. Ahora ya sí que es cierto que todo esto ha cambiado un poco, pero aún está en nuestras pieles, yo creo, todo esto muy reciente. Y noches que te quedas solos con tus pensamientos, ¿sabes? Y
estás pasándolo fatal y literal, es que quedarte solo con tus pensamientos en ese mood, en esas sensaciones, en ese momento es muy duro y de hecho es difícil de llevar. Y hay gente que no puede estar con nadie y ¿cómo pasas esos momentos? Porque es súper duro y incluso puede llegar a ser muy, muy tóxico para uno mismo. Sí, yo he visto personas con una salud mental de bien, muy buena, que debido al confinamiento, el primero que hubo, que fue duro, Hmm. tener que pasar muchas semanas seguidas aislado a nivel social y entrar en procesos depresivos. Y te hablo de personas con una estructura de personalidad firme, ¿eh? O sea, que no es que tuvieran antecedentes de problemas, no, 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 ni tan solo atisbos, ¿no? No, personas con una buena estructura de personalidad y empezar a quebrarse debido a esa soledad, a ese darle vueltas a la situación, a ese vacío existencial y empezar procesos depresivos debido a esto. Y, Y yo los he visto de cerca. y aparte, otro aliciente, porque esto ya es aliciente tras aliciente, mucha gente se fastidió completamente los ritmos circadianos porque no puedes hacer nada, te quedas hasta las tantas. Tampoco vas a salir a la calle al día siguiente, así que, total, no voy a hacer vida, ¿qué más da? Y yo, por ejemplo, me giré completamente el horario en cuarentena. O sea, lo giré, pum. Y eso para mi mente fue un colapso. No sé, no me gusta decir tengo depresión, pero entré también en un estado depresivo por el hecho de cambiarme de girarme el horario y Claro, mi mente claro. estaba explotando. O sea, todo era negativo, no tenía ganas de levantarme, me levantaba a las 6 de la tarde o a las 7. Todo muy, muy mal por eso. Claro, es que al final las rutinas son necesarias. Si tú giras 180 grados tus rutinas o incluso desaparecen, no tengo rutinas. No, ¿cómo? Random. Duermo a cabezadas. Esto al final ya no es un tema psicológico, es un tema físico. O sea, el cuerpo se desajusta. Y cuando el cuerpo se desajusta, la mente va a la par. La mente tambalea. Totalmente, totalmente. El cuerpo es el que nos sostiene. Si el cuerpo ya ha perdido sus horarios, ha perdido sus rutinas, sus necesidades, ya no las, bueno, es que no las escuche, es que ya no las identifica. Tengo hambre, no tengo hambre, ya no lo sé, que es de día o de noche, me da igual. Claro, entramos en una, fíjate en una cosa, voy a poner un ejemplo muy bestia, ¿eh? Pero en las prisiones, uno de los peores castigos son las celdas de aislamiento, Hmm. que no tienen luz y que no tienen contacto, no tienen contacto social. Entonces, esto es el peor de los castigos. Sí, Entonces, ¿por qué lo es? Pues porque te aíslan de lo que es el día y la noche y te aíslan de lo que es el contacto con otras personas. Con lo cual, esto es terrible para el cuerpo y para la mente. Y esto en confinamiento, y si tú giras tus horarios, es lo mismo. tal cual, ¿eh? No lo había pensado así, en verdad, ¿eh? Mm. Cierto, cierto. Ostras, no lo había pensado así. Es verdad. Me he quedado loco, ¿eh? Wow. Es cierto. Wow. Estoy flipando porque... A ver, sí que es cierto que, bueno, al menos a mí me daba la luz del sol un poco, más o menos. Pero estuve bastante, bastante fastidiado, la verdad. Y una pregunta. ¿Cómo se trata desde el punto de vista de ser psicólogo todo esto? Porque es lo que tú has dicho. No hay muchas herramientas. Claro, a ti te viene alguien a consulta con todo esto. Y claro, tú no le puedes decir sal a la calle. Tú no le puedes decir, bueno, le puedes decir haz ejercicio físico, pero es que lo tienes que hacer en casa y probablemente no te puedas ir a comprar las pesas si no las tienes. Sí, ¿Cómo se trata desde consulta si casi no hay herramientas? mira, a mí, yo como psicóloga, me gusta siempre ser muy realista. O sea, y tú esto lo sabes, yo soy Hmm. anti Mr. Wonderful, no, no ellos, ¿eh? No, no la parejita que montaron las tazas, no, 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 o sea, no tengo nada contra ellos y me parece muy bien que les haya salido fantástico el negocio. Sino a la filosofía, Mr. Wonderful, ¿no? A la filosofía de Super Rainbow y todo muy bonito. No, o sea, a veces la realidad es cruda y lo que no puede hacer un psicólogo es ir parcheando esos sentimientos de frustración, de negatividad, no, porque es que son reales. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en consulta, tanto en pandemia como fuera de ella, es validar las emociones. Es que estoy muy mal porque tengo un familiar en el hospital, porque he perdido el trabajo, estoy a punto de perderlo y porque tengo dos hijos adolescentes en casa que están rabiosos. Lo primero, y no lo dices así en consulta, pero es una putada. Entonces,
las cosas como sean. Lo que no podemos ir es dando golpecitos a la espalda, venga, ya pasará. Esto te lo encuentras en la calle con una amiga que te dice, venga, va, que ya pasará. En consulta no. En consulta tienes que dar espacio a esta queja justificada, que la persona realmente pueda sentirse que tiene derecho a estar mal. Lo primero, después ya trataremos el malestar, pero primero que se sienta con todo el derecho de estar como está, ¿vale? Hmm. Ese espacio de aceptación es fundamental, porque esa Aceptar que persona que está estás tan mal, mal, ¿no? sí, aceptar que estás mal. O sea, no en plan vamos a regodearnos, pero aceptar que estás mal. Porque cuando se lo cuenta al marido, el marido quizá le dice, oye, que yo también tengo mis cosas. A los hijos no se lo puede decir. Y a su jefe que está, que se lo echa, si la echa o no la echa, a ese menos le va a contar sus penas. Entonces, y a la amiga que la tiene cansada, ya la amiga le dice, mira, si me vas a seguir contando esto que yo no te puedo ayudar, pues cambia de tema o dejamos de quedar porque llevas mucha negatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que lleva no lo puede sacar muchas veces esa persona. Y en consulta sí, porque en consulta siempre hay escucha activa y aceptación incondicional. Y todo lo que la persona llega es validado Hmm. y después se Wow. trabaja. Wow. Me parece muy interesante el concepto de que está bien estar mal y que muchas veces no lo aceptamos. Y esto ya en pandemia o fuera de pandemia, creo que es así. Y, wow, me parece un concepto súper interesante porque una vez tú aceptas que estás mal, pero lo aceptas de manera, ¿cómo se dice? Em, objetiva, ¿sabes? No subjetiva, ya de manera realista. Es como que te sacas parte del peso, ¿no? De estar mal y esa Mm. ansiedad y ese mal cuerpo. Sí, porque muchas veces lo que generamos es un juicio a nosotros mismos por estar mal. Estoy mal y no debería. Estoy mal, pero tengo una casa, tengo una familia, tengo un trabajo y estoy mal, no debería. No debería estar mal, no es justo que esté mal. Entonces me flagelo, me culpo, me enjuicio a mí mismo porque creo que no debería estar así. En un estoy peor. Sí. Entonces vamos a cortar esto. Empecemos por cortar esa espiral que no nos lleva a ninguna parte más que estar peor. Entonces, vale, sí, estamos mal. Y no depende quizás de las cosas de tu alrededor, sino que quizás hay otras cosas más internas, más interiores, que nos llevan a ese malestar. Vamos a sacarlas fuera. Y de hecho, precisamente, yo creo que has definido muy bien el trabajo de un psicólogo o psicóloga. Creo que es justo lo que has dicho, es ayudar a deshacer esa espiral. Muy Sí, resumido creo que sería eso. Y sí, entonces, para que la gente lo entienda un poco, es como que tú tienes, vamos a ponerlo de manera muy simple, pero tú tienes este problema o te sientes mal por algo y haciendo consulta, pues es como que vas hacia el núcleo de ese problema, lo vas entendiendo y entonces lo digieres mejor emocionalmente. ¿Me explico bien? sí, Más o menos. sí. Esto dependerá también del enfoque, porque en psicología hay diferentes enfoques, ¿vale? Diferentes abordajes a la hora de ejercer la psicoterapia. Algunos son más de buscar la solución, ¿no? En plan, problema-solución. Hmm. Y está muy bien, a veces funciona muy bien problema-solución, pero otras veces tiene que ir al núcleo del problema. Porque si no, es como esa mala hierba que tú la cortas con el cortacésped y vuelve a salir. Esa mala hierba se tiene que arrancar. Sí, guau, esto me parece súper interesante porque tú puedes hacer, claro, tú puedes hacer una consulta que te quede todo muy claro, pero luego a las 2 semanas estás igual, ¿sabes? O, Mal. claro, no indagas en el problema. Wow, me parece súper interesante. Sí, sí, y puede pasar. Y entonces, claro, siempre es mejor, aunque no quieras hablar de ello, hablas de ello, lo profundizas, lo encuentras, porque hay problemas. O sea, la gente no sé, bueno, yo esto lo he aprendido hace poco, pero somos, la personalidad que tenemos, el cómo actuamos, es a raíz, aparte de genéticamente y todo eso, pero a raíz de vivencias, de experiencias. Sí, Y que yo tal vez soy de una manera, pero que yo no sé ni por qué soy así. O sea, y entonces con la consulta y con trabajando terapia, dices, ostras, pues mira, soy así por esto. Y no lo mm, sabía. Y yo no lo sabía conscientemente. Lo sabía inconscientemente mi cuerpo. Mi cerebro lo sabe inconscientemente, pero yo conscientemente mm, no lo sabía. Y eso me parece increíble. Y de hecho es algo que me encanta hacer terapias contigo porque siempre sacamos, pues hay lo que tú comentas, ¿no? Es la punta del iceberg y luego vas indagando en todo lo demás y dices, wow, ahora entiendo muchas cosas. Pero sí. conscientemente no las sabías. Eso es lo que en psicología le llamamos el insight, ¿no? Cuando haces como un eureka de, hostia, ya lo veo. Ahora entiendo Ahora lo todo. entiendo todo. Sí, Y, es momen- brutal, ¿eh? y momentos que incluso empiezas a hablar y yo por ejemplo, somatizo mucho todo e incluso hablo de un tema, me sale un nombre, pum, todo el cuerpo se me pone diferente. Es increíble, o Sí. sea, me parece increíble. Y una cosa, tu trabajo es mucho de, y esto es algo que he hablado también con muchas personas,
Hay gente que ha tenido muy buenas experiencias con psicólogos, hay gente que ha tenido muy malas experiencias, porque es un trabajo en el cual, tal cual, a ti te habrá venido gente que te ha contado cosas de su vida que no les ha contado ni a sus mejores amigos ni a su círculo más cercano. Entonces estamos Cierto, hablando de que es un trabajo extremadamente directo a lo personal. sí, es una filigrana. Hmm. Entonces, claro, tú puedes hacerle que a un paciente que tenga una muy buena experiencia o una muy mala. Entonces, yo conozco a mucha gente que ha dicho, no, he ido a un psicólogo, no me ha gustado nada, odio la psicología, ¿sabes? Es como que ya por inercia, es que no sé si hay algún trabajo más directo que esto. Es que es muy delicado realmente, Hmm, es muy, muy delicado. Eh, es algo que implica mucha responsabilidad por parte del profesional, hmm, por lo que tú dices, porque si el problema es grave, si la persona lo tiene muy, muy bloqueado y te lo confía a ti, te está confiando algo que es lo más preciado que tiene, que es su intimidad, que es su problema, que es quizás su vergüenza. Y sí, si tú esto no lo manejas con extremo cuidado, responsabilidad y amor, no te dedicas a esto. claro, Mejor claro, no te dediques. claro. Y claro, y sin menospreciar a nadie, pero hay psicólogos mejores y peores. Yo creo que es así como en Como en, todo, como como en como en todo, todos los como en trabajos. todo. Claro, pero en este trabajo eso es mucho más importante porque radican las personas de manera exponencial. Sí, sí, esto me recuerda un poco también a la profesión de, salvando las distancias, en este caso, de los médicos que trabajan entre la vida y la Con muerte, cuerpo, claro, ¿no? con cuerpo, sí. Claro, claro, anestesistas, cirujanos, bueno, todo eso, este colectivo bueno, que claro, errar tiene consecuencias graves. No ver lo que se tiene que ver, no actuar como se tiene que actuar en ese momento y claro, el error humano, lógicamente, pues se tiene que incluir en todo esto, ¿no? Pero la responsabilidad de poner todo de tu parte para que el resultado sea lo mejor posible, esto no te lo quita nadie, ¿eh? O sea, si tú entras ahí, vas con todo. Claro, ¿y tú qué le dirías a una persona que ha tenido una muy mala experiencia y dice, no, no quiero volver al psicólogo? Paso, porque no me sirve para nada. Este me trató muy mal, no me arregló nada y... a tomar por culo. Bueno, le intentaría explicar, bueno, no me llegaría a mí, porque no vendría psicólogo, ¿no? Exacto, sí. Pero si fuera su amiga, entonces le diría que ha metido en un mismo paquete psicólogo y psicología. Oh, cierto. Cierto. Oh, bien pensado. Pero sí, sí. Es que el otro día me lo estuve preguntando, porque dije, ¿cómo hay gente que le afecta tanto el hecho de que... Porque al fin y al cabo, si yo, por ejemplo, he ido veces al médico y al de cabecera y me ha dicho, tómate un ibuprofeno, y sinceramente sabía que ese ibuprofeno no me iba a salvar, pero digo, bueno, ok. Pero claro, si le hablo a alguien de mis problemas más íntimos, como tú has dicho, que no se los he contado ni a mi madre, y encima no me ayuda o no me siento ayudado o siento que lo está haciendo mal o que no me siento recogido, pues es como que voy a odiar ese ámbito, ¿sabes? Es que es normal, o sea, es que es lo siguiente, o sea, después de decirle, ten en cuenta que has metido en el mismo paquete psicólogo y psicología, lo siguiente es, y yo te entiendo, quizás en tu lugar haría lo mismo. Y cómo, así para un poco de feedback a la gente que pues estudia psicología y tal, ¿cómo se mejora siendo psicólogo? Porque esto yo el otro día me lo pregunté, ¿cómo tú mejoras en estos 10 años? ¿Tú crees que has mejorado mucho como psicóloga y cómo ha sido este paso de... Sí. Porque claro, ¿cómo eres autocrítica contigo misma? Dices, guau, esta consulta la puedo hacer mejor, esto peor. Sí, 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 sí. Bueno, es que yo ya soy de autocrítica de nacimiento, o sea, ya viene de serie. Hmm, Ya no es por la profesión, que también. Entonces, ¿cómo hace un psicólogo para mejorar? hmm, Primero, lo que tú dices, siendo autocrítico y sabiendo que siempre hay un margen de mejora, y siempre lo hay. Un margen de mejora dentro de tus aptitudes y un margen de mejora en cuanto a tus conocimientos. No puedes parar de estudiar. O sea, el estudio tiene que ser constante, la actualización tiene que ser constante, la apertura mental tiene que ser constante. Cuando tú sales de la carrera con 20 años, o sea, claro, es que tú sabes de la vida hasta tus 20 años, no puedes saber a tus 40. Entonces, claro, la vida también te da gran parte de este aprendizaje. Los conocimientos que tú vayas a adquirir y sobre todo cuando te encuentras con dudas, porque te encuentras con dudas y que si un profesional me dice que no tiene dudas, bueno, quizás, yo qué sé, ya esté de vuelta de todo, pero yo pienso que es muy humilde reconocer que
yo como psicóloga, lógicamente he tenido dudas y he tenido incertidumbre en mi profesión y en mi ejercicio profesional. ¿Qué haces en este caso? Trabajo de equipo, muy importante. Yo tengo mi propio equipo y cuando a mí me han surgido dudas o a mi equipo le han surgido dudas, pues intercambias opiniones, siempre respetando la confidencialidad del paciente y así es como que tienes un feedback para saber si vas bien orientada o podías mejorar el camino a seguir o podías aplicar otra técnica u otro enfoque. Y cuando esto no sirve, te vas ya a supervisar el caso. Y supervisar el caso es coger a un psicólogo que te doble la edad, ¿vale? Bueno, esto ya quizás sería muy, muy mayor, pero que sea bastante mayor, ¿vale? Con mucho más expertise que tú, y entonces ahí tú haces la consulta al supervisor, la pagas y el supervisor te orienta en ese caso que tienes dudas. Y entonces, así por curiosidad, ¿tú alguna vez has hecho una consulta y has dicho, buah, esto lo he hecho muy mal o lo podría hacer mucho mejor? ¿Es así como sales con esa sensación cuando dices, buah, he hecho mi trabajo, Sí. lo podría haber hecho mucho mejor? Me he encontrado con la situación de, ostras, lo podía haber hecho mucho mejor, hoy he tenido un mal día y por lo tanto no he sido Mm, excelente, no he podido ser excelente porque tenía demasiados problemas y quizás habría tenido que cerrar agenda. Este es un tema y a veces he cerrado agenda por no estar yo al mi 100% y no ok. poder dar lo mejor de mí. Y me parece que es lo más honesto que se puede hacer en esta profesión. Y por otra parte, también me he encontrado con situaciones que me han venido de casos en los que yo no he sido experta y ahí he tenido dos opciones. Le he propuesto al paciente derivar su problema a otra persona que fuera experta en este tema o que me diera la opción de yo supervisar el caso con otra persona que supiera más que yo y seguir siendo su referente. Y se lo he presentado, opción 1, opción 2, y ha escogido el paciente. A sabiendas de la situación, siempre que sea él que pueda escoger con las cartas boca arriba. Ok, y buah, me parece súper interesante lo que has dicho de que estabas, bueno, que hay días que tal vez no estás al 100% o lo que sea, porque tu trabajo es 100% mental, ¿no? O sea, estamos hablando de que un Y, trabajo y emocional. y emocional, exacto. Muy importante que recalques esto. Es 100% mental y emocional, exacto. Muy importante la emocional, en verdad, me la había dejado. Entonces, yo, por ejemplo, mi trabajo, bueno, streamer y ahora soy comentarista, es un trabajo también 100% mental, porque estás, bueno, todo el rato con partidas, narrando, jugando al LoL, bueno, en mi caso. Entonces, ¿qué haces tú para tener un buen rendimiento mental y emocional? Buenos hábitos, buena rutina, así muy resumido. Sí, es muy importante, por ejemplo, que en primer lugar, unos hábitos de alimentación y vida saludable para tú estar a tu 100%. Si tú duermes 4 horas de media, no vas a rendir al día siguiente, la persona te va a explicar su problema y a ti se te va a ir la atención 4 veces. Eso no No puede pasar. puedes, ya, no puedes. No, Wow, no sí, sí. puedes permitirte perderte en una sesión porque cada palabra cuenta, cada gesto, cada microgesto. O Cada sea, tienes todo. que estar ahí con todos los sentidos puestos. Y ahora te coloco aquí una anécdota. Alguien de mi familia me decía, ay, pero, ¿qué me dijo? Sí, pero es que, es que te cansas de hablar. Y yo digo, no, es de escuchar y procesar y entender y Todo. empatizar. Si hablar es lo de menos. Todo esto cansa, claro que cansa. Entonces, tú tienes que estar física y emocionalmente bien para poder afrontarlo. Y si alguna de esas variables falla, pues va a repercutir lógicamente en la sesión. Hmm, Otra cosa muy importante, saber cuál es tu cupo, ¿vale? Es decir, tú en tu trabajo sabes cuántas horas puedes hacer seguidas y a partir de cuántas horas empieza tu rendimiento a decaer. Y quizás lo mantienes, pero a costa tuya, a costa de tu cansancio, de tu fatiga, sí, ¿no? De tu saturación. Y aún puedes seguir manteniendo y después ya sí que cae, ¿no? Entonces, como psicólogo, y supongo que otras profesiones también delicadas en este parecido, sí. sentido, sí, tienes que saber dónde está tu límite. ¿Dónde está tu límite? A partir de qué número de sesión ya no estás dando lo mismo por fatiga. Y cada, Entonces, cada uno tiene su límite, claro, cada en, persona. en un trabajo como el tuyo es muy difícil permitirte semanas de malos hábitos, de perderte a ti como persona. Es como muy imposible, ¿no? Porque es que es un trabajo en el cual tú tienes que estar al 100%, tu mente tiene que estar al 100%, porque es que si no tu trabajo no va a ser bueno. No, no, yo no puedo ir a consulta de resaca, eso no existe, eso no puede pasar, O sea, eso no puede pasar. pero Si, siempre... por ejemplo, yo que sé, un día te vas a cenar fuera y es un día entre semana, a mí no se me ocurriría jamás beberme 2 copas de vino, porque es que al día siguiente tendré dolor de cabeza.
y tendría una retahíla de 7 visitas. No, O sea, que tienes no, de güey. cuidarte mucho mentalmente Sí, y mantener buenos hábitos constantemente. sí, Y sobre sí, todo sí, no sí. perderte a ti mismo, porque si no... Bueno, este tema es interesante porque a veces tú eliges si te tomas una copa de vino o dos o si repites 3 veces postre y al día siguiente tienes la o del revés. Tú esto lo puedes decidir, pero las cosas que te vienen en la vida no siempre las eliges. Ya, entiendo. ¿Y cómo se lidia con eso? ¿Haces tu trabajo y ya está o, Es sabes? Pese a complicado. todo. Es complicado, es como te comentaba antes. Normalmente intentas poner como una separación entre vida personal y vida profesional, ¿vale? Intentar que no haya filtraje de tu vida personal. Pero si te viene un revés muy fuerte, y en mi caso este año he tenido un par, ¿vale? Si tienes un revés, está todo bien, ¿eh? Tengo toda la familia bien, que nadie se preocupe, pero sí que es verdad que, a ver, han sido un año complicado para todos y yo no, como he dicho, soy humana de este planeta, entonces a mí también me ha pasado. Entonces, como decía antes, ha habido momentos en que no he podido ofrecer psicoterapia en días puntuales y he tenido que cancelar sesiones porque anímicamente yo no estaba ni al 100% ni al 20%. O Hmm. sea, yo estaba para que me atendieran y me atendieron. Yo solicité apoyo psicológico porque lo necesitaba en ese momento y no podía ser psicoterapeuta sino paciente. De hecho, esto es una pregunta que te iba a hacer, claro, porque de hecho la tengo por aquí. Era ¿Quién ayuda a los psicólogos? Los propios Mm, psicólogos, ¿no? sí, Es algo sí, extraño, ¿no? De poder entender, porque, no sé, es algo extraño para mí, porque, claro, tú sabes mucho de cómo funciona la mente, de cómo se gestionan las cosas, pero, claro, a la vez sí, necesitáis ayuda a los propios psicólogos. Entonces, ¿esto cómo se sí. entiende un poco? Normalmente la mayoría de psicólogos cuando necesitan ayuda van a otro psicólogo. Lo que pasa que cada uno tiene que conocer muy bien, y si estando dentro de la profesión, qué tipo de psicólogo necesita. Por Ok. ejemplo, a mí no me sirve un psicólogo, no me sirve, pobre, no me ayuda, no me podría ayudar No por me mi podría forma de ayudar. ser un psicólogo que sea muy mental, porque yo soy muy mental, Oh, ok. ¿vale? O sea, no me podría dar de lo mismo, porque entonces yo boicotearía la sesión, le boicotearía la sesión al psicólogo. Entonces necesito algo mucho más de corte humanista, ¿no? Algo mucho más emocional corporal y no tan mental. Otras personas les va muy bien mi enfoque, que es mucho más mental emocional. Entonces, todo depende, todo depende. Ok, ok. Wow. Ese era un tema justo y mira, ya que lo has sacado, pues mira. Y te iba a hacer una frase y que me digas lo que opinas. O sea, bueno, una frase no, ¿verdad? Un conjunto de palabras. Te iba a preguntar, A ver, ¿el dolor es siempre malo? no, el sufrimiento es siempre malo, el dolor no, el dolor es necesario. Cuando tú te pinchas, si no te duele, te dejarás ahí el dedo pinchado. Hmm. Si cuando te quemas no te duele, te seguirás quemando y te vas a hacer una lesión bestia en tu piel. Wow. Entonces, el dolor, si lo llevas al plano físico, te vas a dar cuenta que el dolor muchas veces, no digo todas, pero muchas veces el dolor es necesario para evitarte un mal mayor, ¿vale? ¿Y eso mentalmente, cómo lo trasladarías? Por ejemplo, voy a poner una emoción incómoda, ¿vale? Asimilándola a lo que es doloroso, ¿no? Una emoción incómoda que puede producir dolor es la rabia. La rabia pues, me duele sentirme enrabiada, ¿no? Enfadada, Sí. indignada. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás si yo no me sienta enfadada con esa persona, le seguiría permitiendo un trato despectivo, una falta de respeto o incluso un acoso. Porque si yo no siento rabia, ¿qué me dice que esto no me lo merezco? Que esto no es justo para mí. Sí, La entiendo. rabia me avisa, me dice, aquí tienes que poner un tope, aquí tienes que poner un límite, aquí tienes que decir que no, basta. Y eso te lo dice la rabia, porque si no sientes rabia te dejarás seguir pisando. Y esto aplica tanto a pisada literal como a pisada no literal. O sea que las cosas malas, o sea, el dolor en este caso, tanto mental como físico, nos motivan a ir hacia buenos cambios, ¿no? Claro, es que si tú no notas incomodidad, no te mueves. Cierto. True. Sí, sí, wow, sí, sí, tal cual. Entonces, claro, si no tuviéramos dolor, ¿qué pasaría? No haríamos nada, ¿no?
Bueno, de hecho hay una enfermedad física que es que la Oh, propiocepción, sí, que es la tengo. Mm. sensación física del dolor, no lo sienten. Y son niños que realmente tienen muy graves problemas porque se dañan con todo y daño, o sea, se pueden llegar a Amo. hacer cortes profundos, quebrar huesos, no notan el dolor, con lo cual no lo previenen, no previenen esa situación peligrosa. Porque cuando tú ves que algo te puede causar dolor, pues o te alejas o buscas una alternativa. Si no sientes dolor, te metes allí y te quedas muy gravemente afectado. Y eso aplica tanto al dolor físico como al dolor psicológico. Mm. Exacto, entonces es que yo el dolor, sobre todo el mental, depende de con qué tema lo gestionas mejor o peor, pero yo siempre... Esto es sufrimiento, pero David, esto es sufrimiento. ¿Dolor mental? ¿Te refieres sufrimiento o cómo? El sufrimiento es cuando el dolor, o sea, como hemos dicho antes, el dolor te motiva a un cambio. Si no Sí. sientes dolor, te quedas parado. A ver, pero... Si sientes dolor, te mueves. Hmm. Pero el sufrimiento es cuando ya te quedas allí, no haces ningún cambio y ese dolor está allí, sumando y acumulando sin llevar a nada bueno. Pero eso ¿por qué pasa? ¿Por qué el dolor se convierte en sufrimiento? Porque cuando ya tienes el indicativo de que toca cambiar, no lo haces. Exacto. Vale, entiendo. ¿Y eso por qué pasa? Porque Muchas simplemente... veces verás a gente anclada en la queja, instalada en la queja. Tiene un problema y se queja del mismo problema una y otra vez con una Cierto. amiga, con un amigo, con un novio, con un hijo. Dices, pero a ver, chica, haz algo, pero no hace nada. Entonces ha pasado de dolor a sufrimiento. Y el sufrimiento es en balde, porque ahí ya no hace nada, tiene que cambiar aquello. Y si no puede cambiar aquello porque aquello no puede cambiar, tendrás que cambiar su mentalidad. Exacto, es lo que te iba a comentar. La solución es cambiar la mentalidad, ¿no? Y darte cuenta de No qué está siempre. pasando, ¿no? A veces puedes cambiar tu entorno. Por ejemplo, imagínate que tienes un amigo que es tóxico. Sí. ¿Vale? Y que es tóxico y que es dañino o una pareja que es maltratador. O sea, te toca irte, vete, porque si tienes una pareja que es un maltratador y eso te está provocando dolor, te está diciendo, aquí no te quedes, te tienes que ir, ¿vale? Pero hay veces que Que te sí, sí. quedas. Hay veces que te quedas, claro, hay veces que te quedas, entonces se convierte en sufrimiento que no te aporta nada bueno, ¿vale? Y entonces cuando tu queja se extrapola a todo el mundo, es que me pasa esto, es que mira que me sucede, es que estoy muy mal, pero la persona no se mueve, ¿vale? Entonces, a veces hay que ayudar a esa persona que dé este paso, Hmm, porque a veces uno no se mueve por miedo o por otros factores que le impiden dar ese paso. hmm. Sí. Buah, esto me recuerda está claro que todos hemos tenido conversaciones con amigos, amigas. Precisamente lo que tú dices. Alguien se está quejando de algo, lo que tú dices está sufriendo. Pero yo, sinceramente, yo no soy psicólogo. Entonces, hay ciertos límites en los que puedo ayudar y no puedo ayudar igual que toda la gente, ¿sabes? Si no somos expertos. Y hay muchas veces que yo me frustro porque siento que no puedo ayudar a amigos o amigas. Porque digo, estás sufriendo tanto que yo no tengo el conocimiento. Yo solo, lo único que puedo hacer por ti es estar allí. Yo puedo estar contigo. Fantástico, David, fantástico. A veces ayudar no es solucionar. Apunta esta. A punto. A ver. Sí. Pero claro, yo puedo estar allí, puedo ayudar, pero. Ya está. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Va a estar ahí el sufrimiento toda la vida? ¿O sabes lo que te quiero decir? Es ¿Qué ese hay en mi dolor, mano? ese dolor va a ser menos si tú haces acto de presencia. ¿Va a cambiar algo? El dolor, el grado de El dolor, intensidad. el grado de intensidad. Claro, claro. No es lo mismo pasar una circunstancia muy complicada y muy dura y muy dolorosa, pasarla solo, que pasarla con alguien a tu lado, que te apoya, que te abraza, que simplemente está. Entonces, tu circunstancia, tu situación no va a cambiar porque tengas a esa persona a tu lado, pero tenerla te alivia. Es lo que decíamos antes, ¿te acuerdas? Que decíamos, vamos a ver, aquí tengo un problema, pero ¿qué recursos tengo a mi alrededor? Tengo un amigo que está a mi lado y me reconforta. Pues ahí tenemos una cosa algo que compensa. Hmm. Pero claro, sí, bueno, él ya estaba diciendo pensamientos en plan. Pero, por ejemplo, está claro que tú puedes ayudar a un amigo a que no sufra y todo eso y estar allí, pero no puedes estar eternamente, ¿o sí? ¿Sabes lo que te quiero No, decir? no, no. No, Porque. porque ese problema que tiene también tendrá que trascender. Tú le ayudarás, seguramente, a que su grado de dolor
Hmm. disminuya un poco mientras tú estés allí o simplemente sabiendo que tú estás allí si lo necesita. Ese grado de dolor, cuando es compartido con alguien, cuando tiene a alguien al lado, seguramente sufrirá menos. Pero su dolor lo tendrá que trascender, su circunstancia. Imaginémonos que tiene un duelo, que ha perdido a una abuela, ¿vale? Eso no lo vas a cambiar tú por mucho que estés allí. Va a tener que llorar lo que tenga que llorar, va a tener que rabiar lo que tenga que rabiar. Pero si cuenta contigo, sabe que tú estás a su lado para salir a dar una vuelta, para que le cuentes alguna anécdota o para que le abraces, cada uno tiene sus salidas, ¿vale? Al dolor. Es muy importante esto que he dicho y no lo he dicho así porque sí. O sea, cuando alguien padece, hay gente que se siente mejor distrayéndose, hay gente que se siente mejor con contacto físico y hay gente que se siente mejor hablando de su problema y sacándolo fuera. Son diferentes formas de paliar ese dolor en contacto con otra persona, ¿vale? Entonces, tú estando allí y ofreciendo aquello que esa persona necesita en ese momento, ya estás ayudando a que el dolor disminuya, aunque su situación y su circunstancia siga siendo la misma, que es el duelo por la pérdida de una persona querida. Pero Exacto. es que este dolor lo tendrá que trascender. Hmm. Llegará un punto que pasará todas las fases del duelo y estará mejor. Y tú le habrás ayudado en este proceso, pero será suyo. Hmm. Sí. Hay personas que... Esto también es muy personal, ¿no? Hay personas que se sienten muy arropadas, es lo que tú has dicho. Hay personas que se sienten muy arropadas cuando están con alguien, pero hay personas que precisamente el duelo lo quieren pasar solos. Entonces creo que cada persona es un mundo, ¿no? En este sentido. Son estrategias de afrontamiento, cada uno tiene los suyos. Ya te digo, hay quien saldrá a distraerse y a pensar en otra cosa y habrá quien necesitará pues estar como muy conectado al dolor y a lo que le ha pasado y otras personas necesitarán evadirse de otra manera, ¿vale? Entonces, lo que es muy importante es que cuando tú vas a ayudar a otra persona, y esto aplica para mi profesión y lo llevo muchas veces al terreno del día a día, cuando una persona normal y corriente de la calle, que no es psicóloga, dice, es que, ¿cómo le ayudo? Primero de todo, ayudar no es solucionar, ¿vale? Primera cosa, ayudar no es solucionar, porque si no nos metemos una presión que es imposible de asumir, ¿vale? Porque hay Cierto. cosas que no se pueden solucionar, sin más. Y, por otra parte, cuando quieras ayudar a otra persona, pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque quizás lo que a ti, David, te va bien cuando tú estás mal, no aplique para otra persona que tiene otro estilo de afrontamiento, Hmm. ¿vale? Quizás esa persona necesita que le vayas enviando WhatsApps de vez en cuando, pero no te va a contestar ninguno y así le va a estar bien. Otro dirá, ven a casa. Y otro te dirá, nos vamos de fiesta. Ahora no, pero nos vamos de fiesta. Pero el caso es, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque así te puedas adaptar a lo que cada persona necesita. Yo creo que es un poco de inteligencia. Ahí entra un poco la inteligencia emocional, ¿no? 100%. Total y absoluta. Cuarta fase de la inteligencia emocional. Que, Empatiza con el otro. que entonces, cuando no existe esta, se pueden crear situaciones muy tóxicas. Porque, claro, y de hecho, esto me pasaba a mí, y ya que estamos, pues bueno, yo soy una persona que. Sí, o sea, ahora ya lo llevo mucho mejor, pero era una persona que yo cuando le doy valor a X cosa, si una persona importante para mí no le da valor, ese mismo valor a X cosa, hago mental boom. O sea, yo siento que esa persona. Sí, mental boom. Siento que esa persona, pues, no me respeta como tal y tal. Entonces, yo he aprendido que. Aún me cuesta, pero poco a poco. Y entiendo que tal vez. No es malo que otra persona le dé X valor o un valor diferente al que yo le doy. No significa que me esté menospreciando como tal, sino que cada persona es un mundo y cada persona puede valorar las cosas de distinta manera. Entonces, hay muchas veces que sacamos conclusiones realmente sin entender al otro. Yo creo que esto es falta de inteligencia emocional. Tú vete a casa de un filatélico y que te diga que le pagues 1.000 euros por un sello. ¿Le vas a pagar 1.000 euros por un sello? Probablemente no. Y él te dirá, es que vale Estás loco, tres claro que mil te sí. lo estoy rebajando. Y tú dirás, es que no, para mí no tiene ningún valor esto. Y el otro dándose de bruces contra una pared, ¿no? De que, ¿cómo es posible? Le estoy dejando a un tercio del precio que tiene y no me lo compra, pero ¿qué hace? No lo valora. Estás loco. No, claro, es que no, no es mi ámbito. Entonces, el valor de las cosas es muy relativo. Y el aprender inteligencia emocional también es muy importante. Entonces, ¿cómo se aprende la inteligencia emocional? ¿A base de relacionarte? ¿A base de cómo? Es algo muy abstracto, ¿no?
o no tanto? Bueno, justamente, mira, cuando me preguntabas antes y volviendo al principio de todo de la entrevista, conversación que hemos tenido, me decías, ¿está cambiando la psicología? Pues mira, justamente en esta parte, en la parte de la inteligencia emocional, ya se está empezando a implementar en las escuelas. Es decir, algo. Importante, importante. Sí, sí, Importante, importante. fundamental, Fundamental. muy, 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 muy importante, porque claro, es que nosotros la hemos aprendido sobre la marcha. O sea, mira, hay quien habrá nacido con más facilidad, habrá que con menos, y al final, por las circunstancias de la vida, te vas curtiendo y vas desarrollando esa inteligencia emocional, no nos queda otra. Y si no la desarrollas, pues bueno, ahí con tus problemas, ¿no? Por la falta de inteligencia emocional. Ahora ya se está empezando a incluir dentro de los propios aprendizajes en las edades más tempranas. Niños de 3 y 4 años aprendiendo las emociones a través del libro del monstruo de Culós. O sea, me El parece monstruo de colores. flipante, el monstruo de colores. Es flipante. Entonces, esto va a ayudar muchísimo a que estos sean, los niños de hoy en día sean jóvenes y adultos que realmente se manejen mucho mejor a nivel interpersonal. Pero hoy en día, ¿qué hacemos con la inteligencia emocional? Yo pienso que si ponemos un poco de conciencia y ganas, la podemos Conciencia, ¿no? desarrollar. Yo creo que sobre todo conciencia. Conciencia, sí. Ujú. Y esto es un tema que, bueno, poco a poco, ¿no? También, porque es más de lo mismo que de lo que hemos hablado, la conciencia, de la salud mental, de todo esto, de la importancia del saber tratar con los demás, del tener tacto Sí. y todas estas cosas, que es muy, muy importante. Aquí hay la conciencia intrapersonal y la interpersonal, perdón, la conciencia, la inteligencia. La inteligencia intrapersonal viene a ser esa de yo me entiendo a mí mismo y la inteligencia interpersonal es yo te entiendo a ti, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar ambas, porque es muy difícil entender al otro si no nos entendemos primero a nosotros mismos. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Increíble. O sea, me está gustando mucho la conversación, la verdad. O sea, incluso estoy aprendiendo, así que de locos. Todo genial. Te iba a preguntar ahora. Bueno, yo creo, iba a decir yo, pero yo creo que puedo hablar por todo el mundo. Las personas nos afecta un montón el hecho de que estemos con un grupo de gente positivo en nuestro entorno o negativo. Yo, Yes. corrígeme si quieres, pero yo es que soy mucho del refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Crees que ese refrán es cierto? ¿En parte? ¿No? ¿Sí? ¿O cómo? ¿O no es cierto? Yo pienso que incluso lo podríamos llegar a generalizar. Dime cómo vistes, dime qué comes, dime en qué gastas tu dinero y te diré quién eres, ¿no? Es decir, lo que escogemos de nuestro entorno dice Hmm, mucho de quién somos. sí. Y en ese escoger también están las personas. Dime qué personas escoges para hacer tu viaje de vida, para compartir tu día a día, para nutrirte, para aportar y te diré cómo eres tú. Entonces, sí, claro, puede aplicar muchas veces. Dime Hmm. con quién estás y te dirá con quién andas y te diré quién eres. ¿Y cómo puede Más ser? que, más que quién eres, ojo, porque aquí entraremos en un tema un poco más espiritual, pero más que quién eres, mmm, yo pienso que hablan, a veces este tipo de cuestiones hablan más del ego que de la esencia. ¿Vale? El ego, que muchas veces ahora estamos en un plan nihilista con esto, de no, el ego, muerte al ego, el ego es malo, el ego es necesario, el ego es un mecanismo de defensa como cualquier otro, ¿vale? Y que es la coraza que nos ponemos para que el mundo no nos coma, ¿no? Entonces, quizás tú dices, ostras, es que esta persona va con compañeros y con amigos muy, muy superficiales y muy materialistas, ¿no? Bueno, quizás esa persona base su seguridad en lo material y entonces por eso se relaciona con esta gente. Pero ¿por qué basa la seguridad en lo material? Pues quizás tenga carencias a nivel emocional, ¿vale? Inseguridades a nivel personal y las está supliendo con cuestiones materiales y con lo cual, como lo material se ha vuelto importante en su vida, necesario en su vida, se relaciona con gente materialista. Entonces, todo tiene ahí su jugo. Buah, esto sería horas y horas de charla. Creo que en esto se puede profundizar de manera increíble Sí. porque cada persona sería un completo mundo. Y más a nivel de, por ejemplo, si tú tienes tu grupo en tu consulta y tal, si tú te levantas y ves que todos están sin ganas, desmotivados, eso a ti te va a influir. Todo lo contrario, que si están súper motivados, ganas de trabajar, eso te va a influir también a niveles estratosféricos. ¿Por Yes. cómo puede ser que nos pase esto? Porque a mí a nivel, es que a mí me afecta a niveles. Yo cuando veo que un compañero de trabajo está a tope, es que a esa energía yo me contagio, o sea, la clono.
Incluso me vengo más arriba. ¿Por qué pasa esto? O sea, que, what is this? Bueno, no, solo falta ver cómo es ese Tony Robbins, ¿no? Cómo llena escenarios con su sonrisa esa que tiene, perfecta. Sí. Es una pasada y llega a mover masas con su motivación. Esto no deja de ser un efecto de lo que es la motivación. La motivación en un grupo, como somos seres sociales, como decíamos antes, nos impregnamos de los demás. Entonces, la energía que otra persona emana puede llegar a contagiar con bastante facilidad al que tiene delante o a las personas que tiene a su alrededor, porque somos miméticos, por un tema también de sentido de pertenencia. Nos sentimos que formamos parte del grupo y nos mimetizamos con el grupo. Y no solo nos mimetizamos en forma de actuar y ropa y demás, también nos mimetizamos en las emociones. Si el grupo está down, tú te vas a sentir también así. Si el grupo está motivado, alegre y con ganas de iniciativa, tú te vas a contagiar de ese buen rollismo. Y eso es porque eso es lo que busca la naturaleza para cohesionarnos. Nos hace que nos contagiemos los unos a los otros. Y Si no, seríamos seres individuales e individualistas. entonces, lo que veo muy complicado de estos temas, sobre todo, es con el tema familiar, porque claro, estamos hablando de que familiarmente tú convives con tu familia, entonces es muy difícil a veces lidiar con el tema de que, por ejemplo, claro, convives con gente, y yo no sé cómo lo llevarán esto los compañeros, creo que la gente que convive en universidades, pisos de universitarios, creo que no tienen mucho contacto entre ellos, algunos, pero el hecho de convivir con gente también te puede afectar muchísimo, tanto para bien como para mal. Mm. Y claro, ¿cómo solucionas este tipo de cosas? Porque claro, siempre pongo el mismo ejemplo en mi cabeza, una metáfora, que nosotros somos plantas y estamos en un jardín, claro. Si todas están podridas y tú estás bien, tú acabarás estando podrido, ¿no? ¿Sabes? Sí, eso es el Claro, mismo ejemplo de la manzana podrida del cesto de manzanas. Se pudren exacto, la todas. manzana, exacto. Entonces, ¿tú cómo puedes girar eso? ¿Cómo puedes salir de esa situación? De hecho, hay muchas historias tragédicas de familias. Dices, buah, es que mi familia estaba muy mal y entonces yo he ido por el mal camino. ¿Cómo se gira ese tipo de situaciones, Mm, no? O... aquí hay mucha. Aquí, mira, yo aquí he visto posturas totalmente radicales y yo lo que hago es una suma y división, ¿vale? Es decir, yo Hmm, busco el punto de equilibrio. El pasado, las raíces, lo que nos ha venido dado, ¿vale? Las cartas con las que hemos empezado esa partida que es la vida. Pues sí, pues mira, no es lo mismo nacer aquí que nacer en un país subdesarrollado. hmm, Eso, partiendo de esta base, claro que tiene peso las cartas que te han tocado vivir y no se puede menospreciar. Ya hay que se va al otro extremo y dice, esto solo es a modo de queja. Buscar siempre la justificación en lo que te ha tocado vivir es una queja para no avanzar. O sea, ni tanto ni tan calvo. Es verdad que la circunstancia con la que tú naces y las experiencias que te toca vivir en la vida, imagínate un chaval que se queda huérfano, o sea, es que esto, ¿cómo que no cuenta? Pues claro que cuenta, es que es imposible que no cuente. Esto cuenta pero restando. Y esa resta se tiene que tener en cuenta al final del saldo, ¿no? hmm. Entonces, todo esto se tiene que valorar. ¿Cuáles son las circunstancias que te ha tocado vivir y que te ha tocado afrontar? Y por otro lado, ¿cuáles son tus recursos que tienes para hacer frente a todo esto? La resiliencia, la que te permite adaptarte y surgir de todas las dificultades con las que te has encontrado. Entonces, es un poco el equilibrio de ambas cosas. No podemos ponernos en la queja de, claro, sí, porque a mí no me pagaron los estudios. Pues hay gente que ha trabajado y ha estudiado pagándose sus propios estudios. ¿Y eso es qué? ¿Eso es Claro. qué? Pero entonces ningún lado tiene la razón, ¿no? Es un equilibrio. Es O un sea, es que equilibrio. ninguno tiene la razón absoluta porque las cosas negativas que te han pasado tienen un peso y la fortaleza que tú pongas y las ganas y la motivación y el esfuerzo que tú pongas también tiene otro peso. Entonces, no todo es esto ni todo es lo otro, porque si todo es esto, nos instalamos en la queja y no hacemos nada. Y si todo es lo otro, nos vamos a frustrar, porque muchas cosas no las podremos conseguir si venimos de donde venimos. Tenemos que ser realistas con las expectativas. Hmm. Entonces es una mezcla de ambas cosas y un punto de equilibrio. Es que yo conozco gente que ha tenido no mucha suerte familiarmente en el tema económico, sobre todo, porque no ha tenido suerte y pues eso, lo han pasado mal en ese sentido. Y ahora se está sacando carreras de medicina y currándoselo al máximo, currando un montón, yendo a trabajar y estudiar a la vez. Y luego, claro, oigo conversaciones de amigos,
está fumando porros todo el día porque ha tenido una mala familia, tal, no sé qué. Y es como que ya no sé muy bien qué pensar, qué está bien, qué está mal, cómo afectan las situaciones psicológicas a la gente, cómo impactan en ellos. Y yo ya llega un momento que como no sé qué decir, yo ya no digo nada. Es en plan, estoy perdido. Es una respuesta muy sabia, Hmm. la de no decir nada cuando no tienes nada que decir. Ya no, sí, ya no opino nada y digo, bueno, es que, no sé, me asombra que haya gente que, lo que has comentado tú, la fortaleza y la resiliencia mental. No sé, me fascina, la verdad. Pero es que es increíble cómo hay gente que... yo admiro mucho la gente que ha tenido... Yo cuando me cuentan una historia de superación y que se le ha currado a alguien y que ha puesto de su resiliencia mental y no sé, lo admiro un montón a día de hoy. Creo que esas cosas son de valorar. Incluso el trabajo que hace la gente últimamente lo estoy valorando un montón. Y no sé, creo que eso está bastante guay. Me siento Esto también realizado. es parte, Mm, claro, es que no me extraña que te sientas realizado porque y yo me siento realizada cuando ayudo a alguien a dar ese paso, mm, porque eso también es de consulta. Me ha pasado esto, no siento que no tengo fuerzas para tirar adelante, mi situación se me está, ¿no? Me está como, me crea un lastre. Entonces, ese punch que tú puedes ofrecer a esa persona para que realmente saque fuerzas de flaqueza y arranque, ¿no? Se arranque de esa situación, de ese sopor y pueda conectarse otra vez con la vida y empiece a cosechar, ¿no? Otra vez triunfos. Esto es un gozo, la verdad, porque tú ves el potencial. Yo como psicóloga muchas veces veo el claro. potencial y es como, uf, por eso mi centro se llama Impulsa. O sea, es que no es casualidad, yo le bauticé, es mi centro. Mm. Y Impulsa es que yo te ayudaré a salir adelante, pero el potencial es tuyo. O sea, las Wow. personas son semillas. Esto me creo que es bastante... me interesa un montón. ¿Hay gente que crees que es muy difícil impulsarla? ¿Crees que Sí, hay hay... gente que es difícil. es muy difícil... ¿ha habido alguna... así como curiosidad, ¿ha habido alguna vez que has dicho que te has visto saturada porque no sabes qué decirle a algún paciente? O que está tan... no sé, ¿has alguna vez llegado a ese punto de... wow, esto no sé qué hacer o me sobrepasa o no sé? He llegado al punto de he hecho tanto y he hecho todo y he hecho, no me queda nada Sí. del todo el repertorio por hacer. Hmm. Eso sí me ha pasado. ¿Te has quedado sin cartas, se podría decir? En plan, como sin cartas en la... o cómo lo dirías. Sí, 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 sin recursos. Entonces tienes dos opciones. Eh, o pensar que has hecho mal Hmm. o darte cuenta de que no todo eres tú. Es decir, uno tiene que hacer mucha autocrítica y Hmm. primero pensar, ¿has hecho todo lo que tú sabías? Sí. ¿Podías haber sabido más? Sí, pero tengo la trayectoria que tengo. No puedo tener una trayectoria de 20 años cuando no llevo tantos ejerciendo. Entonces, esto lo tengo que aceptar. Hmm. Mis limitaciones las tengo que aceptar. No soy Dios. Y tengo el conocimiento donde llego. O sea, más no tengo. Lo tendré, pero aún no. Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta las limitaciones a nivel profesional. Y eso es muy honesto. O sea, eso es muy honesto para uno mismo, porque si no, se da Hmm. de bruces con una expectativa, con un listón al que no llega. O sea, ya llegaremos allí. Pero yo tengo también un proceso de aprendizaje. Todos lo tenemos. Y lo que hoy sabes, hace 3 semanas no sabías, Sí. ¿vale? Y 3 años menos, y 30 menos. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, ¿has hecho todo lo que has podido? Esto es fundamental. ¿Has hecho todo lo que has podido con lo que tenías? Sí, te quedas tranquilo. ¿Vale? Si te falta el conocimiento, ya lo adquirirás. Y hay otra variable, que es la del paciente, que no la tenemos que obviar. Hay personas que llegan a consulta, pero no tienen intención de hacer ningún cambio. Esperan que hagas clink y ¿Tú se solucione el crees? problema. ¿Tú Sí, crees? sí, soy fan. Bueno, claro, tú lo No, sabrás. Pero creo no, estoy convencida. hostia, pero eso es muy fuerte, ¿no? Porque tú vas al psicólogo, pero yo, por ejemplo, cuando iba es porque yo quería cambiar. Lo que pasa que no sabía cómo, pero claro, tú me ayudaste a saber cómo. Porque tú aquí pones un adverbio muy importante, que es yo quería cambiar, y lo has dicho en la frase, porque yo vine porque yo quería cambiar. Pero hay personas que vienen porque quieren que su vida cambie. Es que no me gusta mi vida, quiero que mi vida cambie. Bueno, Y y, aquí entramos y tú, aquí entramos en la frase esa de que si quieres que algo cambie, cambia tú, ¿no? claro, si haces las mismas cosas, pasan las mismas cosas, los mismos resultados. Entonces, aquí está el tema, ¿no? Es como esa persona que llega al dietista y dice, quiero perder o quiero ganar, ¿vale? Para no entrar en el tema. Quiero perder
10 kilos, ¿vale? Pues te propongo esa dieta, ese ejercicio. Ay, es que no me gusta hacer ejercicio. Ay, es que esta dieta, aquí no hay chocolate, aquí no hay pan, qué rollo. Oye, pero yo quería adelgazar, pero ni esto ni lo otro. Dices, ¿cómo lo hacemos? Hmm. ¿Cómo lo hacemos? Es que sí, sí. Vale, vale, entiendo. Buah, me sorprende que haya gente. Bueno, claro, es que hay de todo, ¿no? Pero. Ah, bueno, y supongo que entonces ya, como cuando tienes ese tipo de consultas, pues les redireccionas y les dejas las cosas claras, ¿no? Un poquito. Sí, Porque has dicho que sí. eres bastante realista y tal y tal. Y honesta. Honesta. Y puedes perder el paciente, pero yo le digo la verdad. Hmm, Yo le digo la verdad. Pienso que es lo más honrado que puedo hacer, decirle la verdad, aunque no guste. A veces, también es verdad que a veces hmm. el paciente sí quiere cambiar, pero ese no es su momento. Ese no está preparado para dar ese paso. ¿Puede pasar? Wow. Y eso puede pasar. Ok. Puede pasar, por ejemplo, alguien que está en una relación tóxica y está Sí, mal y quiere que eso cambie, pero quizás no está preparado para dar un paso. entiendo. Y entonces. Y 6 meses más tarde sí. Ahora Oh, sí, qué ahora fuerte. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué fuerte. Y ahora sí. Y de hecho te quería. Bueno, ahora que has sacado el tema de las relaciones tóxicas. Tal vez me equivoco, pero yo. Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo planteo? Hablé con. Bueno, he estado hablando con amigos y tal, y estuvimos hablando sobre las relaciones tóxicas. Y yo llegué a la conclusión por mí mismo, es una conclusión mía, que hay gente que quiere tener relaciones tóxicas. ¿Crees que esta frase es falsa? Yo no le pondría la voluntad, le pondría la palabra en vez de quiere, necesita. Necesita. Sí, hay Wow. personas que vinculan de manera insana, ¿vale? De manera disfuncional. Hay diferentes tipos de vínculo, ¿vale? Y no todos son vínculos sanos, ¿vale? Hay el vínculo sano, después hay el estilo de vínculo evitativo, después está el estilo de vínculo ansioso, después está el desorganizado, ¿vale? Son 4 estilos de vínculo diferentes. Entonces, cuando alguien se vincula mal, eh, es porque algo en él tiene que cambiar, algo en él tiene que ajustarse, porque si no va a caer en relaciones tóxicas. Voy a poner un ejemplo del libro, ¿vale? Vale. El perfil dependiente con el narcisista, tándem perfecto. Uno no está bien, el otro tampoco está bien, pero se complementan. Pero el de qué has Sus dicho? dis- ¿Qué has dicho? el dependiente, el De- sumiso, Vale. uno que tiene, perdón, es que voy muy rápido, uno que tiene dependencia emocional, que es muy sumiso con las otras personas, sobre todo con su pareja, y después se relaciona muy bien, encaja muy bien, disfuncionalmente, muy bien con el perfil narcisista. ¿Qué El es ese perfil perfil? narcisista, que es el ególatra, el engreído, el que es como te diría, muy, muy creído, muy, muy altivo, ¿no? Y que se cree que está por encima de los demás. Entonces, el que se cree que está por encima de los demás se relaciona con la que se cree que es inferior, también perfecto. La combinación perfecta, ¿eh? El dúo perfecto. Claro, Wow, es que wow, esto es súper interesante, nunca lo había percibido es, así. es, es bitóxico. Wow, me parece súper interesante. Nunca lo había percibido así. En plan, nunca había pensado de esa manera que eso existía. Y de hecho, yo creo que todos los que estamos ahora en esta. La gente que está escuchando sabe de alguna relación así. Tal cual. Sí, seguro, seguro que amigos, compañeros, alguien del Hmm, trabajo que tiene este tipo de relación y hay otras combinaciones, ¿eh? Pero esta es que es como muy, muy recurrente, porque de alguna manera es como que ambos se complementan desde la disfuncionalidad, porque esa wow. relación no le hace bien ni a uno ni al otro, Ya. pero es ese equilibrio que se mantiene dentro de que sufren ambos y después es cuando tú le dices, por ejemplo, a la persona que es sumisa, eh, es que parece que quieras meterte en relaciones tóxicas Claro. y ella lo que no sabe es que su propio problema la lleva a escoger este tipo de parejas. Wow, qué fuerte. Estoy flipando. Entonces, has dicho que ambos sufren. Sí, sí, ambos sufren. Y entonces, si sufren, ¿por qué quieren esta relación? No la quieren, la necesitan. No es lo mismo querer que necesitar. No, no. Cuando tú estás mal, te complementas desde tu necesidad, desde tu carencia. Entonces, escoges mal. Pero tú conscientemente crees que escoges bien.
Sí, claro. Vale, a eso Tú me... piensas que escoges bien. Vale, entonces sí que podríamos decir que conscientemente quieren, ¿no? Ellos quieren Claro, estar con esa persona, pero no quieren una relación tóxica. vale, entiendo. Pero es básicamente porque ellos no creen que sea tóxica. No lo ven No, de manera... hasta que están dentro y si dicen, madre mía, ¿qué ha Pero bueno, pasado, ahí no? siguen, ¿no? Ahí siguen porque se Pues se necesitan. enganchan. Se Claro, enganchan. porque se necesitan. Es una codependencia de sí, sí, se necesitan. Qué locura. Wow, este tema Sí. también da para horas. Wow, me parece increíble. Otro tándem que también sucede muchas veces es el del salvador y el salvado. El salvador y la víctima. Uno, ese tipo de persona que, por ejemplo, no sé si conoces a algún chico o alguna chica que siempre se acaba relacionando con alguien que tiene problemas. Con alguien que tiene problemas con las drogas o que tiene problemas de dinero, que tiene problemas de algún tipo de desajuste, problema el que sea, pero que dices, sale de uno que está muy enganchado a las drogas y se mete con uno que nunca encuentra trabajo y después va a otro con problemas familiares y después vuelve a otro con problemas con las drogas y vuelta la Hmm, mola al trigo y otra vez, ¿no? Y dices, ¿por qué siempre sales con personas problemáticas a las que salvas, a las que ayudas hasta que te quedas drenada? Y la otra dice, no sé, no sé. De Y es hecho, porque wow. intrínsecamente salva. Esto lo hablé con... Bueno, esto ya... Lo hablé con una amiga y no sé si este es el ejemplo, pero me dijo que tenía amigas que les gustaba estar con chicos malos porque creía porque les gustaba que la idea de poderlos cambiar. Ah, sí, esta ¿Tiene también, muy bien. sentido? ¿Tiene sentido? Sí, 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 Y sí, esto entonces, anda, así. entonces estaban con chicos que las tratan mal y que no las quieren, pero que por la motivación de quererlos cambiar. Y aquí se acaban hundiendo ellas. En este caso estoy hablando de ellas Sí. porque es lo que yo sé, la experiencia que he tenido. Porque hablo de experiencia. Entonces, me parece... Esto entonces... es grave esto, ¿eh? Esto que has dicho es grave porque su falacia, su fantasía es cambiarlos en algún momento, ¿no? Y conseguir cambiarlos. Pero lo que no saben estas personas, seguramente, y no quiero generalizar, pero esto es teoría, ¿eh? Lo que no saben es que se relacionan con chicos que las maltratan porque no conocen otra forma de amor, porque quizás alguien de referencia en su familia las ha querido mal y entonces ellas conciben el amor en estos términos. Entiendo. Guay, sí. Vale, sí, sí, sí. Entiendo. Pero eso es muy Mira, me triste, ¿no? acuerdo Eso es de, muy triste porque de cavas un propio... cavas un propio... tu propia tumba a largo plazo, ¿no? sí, 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 sí. A mí un familiar me comentó que en su casa, que tenían servicio y tal, pues tenían una mujer que era latina, te hablo de hace 50 años, esto, te hablo de un abuelo, eh, que era latina y la mujer de la casa le preguntó un día, oye, ¿y por qué lloras, Marta? ¿Por qué lloras? Y la otra dice, ay, señora, es que usted no sabe, yo estoy muy mal. Y decía, ¿pero por qué? Dice, porque mi marido no me pega. Dice, pero ¿cómo, cómo lloras? O sea, no lo entiendo. ¿Lloras porque tu amigo no te pega, tu marido no te pega? Que claro, si no me pega no me quiere, Wow. ¿vale? Si concibo que el amor es a base de que me peguen, de que me traten mal, buscaré esto, buscaré a alguien que me pegue. Eso es un extremo, ¿eh? Sí, sí, es un Pero es extremo, real. es un ejemplo extremo. Ok. Wow. Oh, y claro, no, nunca llegaremos, esto ya es un poco como curiosidad, nunca llegaremos en nuestra sociedad a... Porque todos estos conceptos yo, por ejemplo, no los conocía. Y no los conozco a día de hoy. ¿Crees que en un futuro, estamos hablando ya de dentro de mucho tiempo, en las escuelas tendríamos que aprender estos conceptos de pequeñitos o no crees que sea algo necesario o crees que es algo muy necesario? Es muy necesario, es muy, muy necesario. De hecho, ya se empieza a trabajar desde los niños. Por ejemplo, es un ejemplo también llevado un poco al extremo, pero es muy necesario también el, el que los niños aprendan a que no tienen que dar besos de forma indiscriminada. O sea, esto que hacíamos nosotros de pequeños, que nuestras madres decían, venga, dale un beso, a quien sea, ¿no? Al de esa conversación, reunión social, ¿no? Y tú como niño pensabas, bueno, no lo conozco de nada, pero si me dicen que le dé un beso, pues voy y lo doy, ¿no? Pues ahora a los niños se les está enseñando de que no tienen por qué dar besos porque se les diga que tienen que dar besos. Se les dice, ¿quieres darle un beso o no quieres darle un beso? O le tiras un beso así. Pero no se obliga a los niños a dar besos. ¿Por qué? Porque si tú inculcas a un niño pequeño que tiene que dar besos cuando tú das la orden de dale un beso, es que yo
como adulta, estoy decidiendo sobre tu cuerpo. Entonces, esto puede ser un caldo de cultivo para un abuso Exacto. sexual. Para dentro de muchos años. Esto ya es algo que se te quede en la cabeza y lo vayas desarrollando, ¿no? Sí, un día tienes 10 años o 11, un tío te arrincona y te dice, dame un beso. Sí. Bueno, Y de dámelo hecho, aquí y yo te lo voy a dar aquí y después te voy a tocar y dices, uy, ¿qué está pasando aquí? y que esto pasa en El primaria. no, Pasa en claro, es que esto primaria. pasa. Bueno, El no pasaba, tiene ahora que no estar sé. inculcado. Bueno, sigue pasando, Hmm. creo, pero cada vez espero que menos, porque tiene que estar muy bien inculcado el no. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que yo quiera. Y esto tiene que estar muy bien arraigado desde bien pequeños. Me parece increíble. A ver si esto va pasando, ¿no? Dentro de poco, porque tal vez, claro, tal vez puedes pensarlo así de manera rápida y te parece una tontería. Bueno, pues mira, a mi hijo le han dicho que, bueno, le he dicho que le dé un beso a tal. Pero claro, eso sí se va desarrollando año tras año, se van haciendo pensamientos, luego lo haces una vez en primaria y tal, y te ríes, y luego lo vas desarrollando, 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 pues llega un momento que tienes 20 años y pues cometes lo que cometes. Sí, 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 sí. Tal cual, se distorsiona. Y como esto, mil cosas más, porque no es un ejemplo único, Sí, hay muchas, muchas sí. cosas, muchos detalles que se pueden arreglar ya desde pequeños. Sí, sí, por eso es tan importante la educación emocional desde pequeños. Toda la parte de trabajo psicológico desde pequeños es fundamental, porque es que si no, nos encontramos con lo que se nos encontramos. Muchos casos de consulta no llegarían si de pequeños se hubiera instaurado todo este conocimiento. Hmm. Muy, muy interesante. True. Y es todo cierto, la verdad, porque, bueno, y a día de hoy, ¿no? Lo de que a las chicas les silen por la calle, cosas así, ¿no? Yo creo que todo eso, Sí, si se marca desde pequeños y ya, pues está claro que no acabarán no pasando en un futuro. Creo que esto ya estamos hablando de generaciones, ¿no? Todos este tipo de actitudes es un proceso sí, muy lento. El cambiar sí, todo por esto. ejemplo, tú ahora oyes hablar de micromachismos y sabes qué son, sabes lo que son los Sí. micromachismos, pero 10 años atrás te dicen micromachismos y dices, no, yo machismos, pero lo de micro no sé lo que son. Bueno, y machismo hace 10 años tampoco te creas que Sí, mucho. bueno, igual que pegues, ¿no? A una mujer, quizás eso es machismo, Hmm. ¿no? Dices, madre mía, Dios. Pues sí, pero poco a poco, ya cada vez vamos siendo más conscientes de muchísimas más cosas, pero es un proceso lento, como tú dices, Hmm. sí, pero bueno, avanza. Avanza poco a poco. Es que la gente tiene que entender, y yo creo que también es un proceso lento. No es algo que vayas a conseguir del día a la mañana. Es Ujú. un proceso de generaciones y poco a poco pues ir trabajando en ello. Y bueno, no sé cuánto llevamos, creo que llevamos una... Bueno, no sé cuánto llevamos, si me lo puedes decir. Hora y media, Hora hora y y treinta media. y cuatro. Vale, no te quiero tener aquí mucho más tiempo, pero hay un tema que quiero tratar así muy breve, que me parece súper interesante, que es el tema, y antes lo has comentado, no sé en qué, has dicho una palabra y me lo he apuntado, el tema del alter ego. Y el ego y la esencia. O sea, es un tema que ya he hablado contigo. Me parece un tema brutal, muy abstracto y que no entiendo nada. Pero si... qué es el alter ego? ¿Cuándo sale? ¿Qué es? O sea, estoy perdido. Mira, el tema del ego es un tema muy manido, ¿eh? Últimamente está en boca de tantos gurús, psicólogos, terapeutas, todo el mundo habla del ego y las cuentas de Instagram sacan humo con estas tres letras. Entonces, como en todo, pues nos hemos ido de un extremo al otro y ahora nos estamos centrando, ¿vale? A mí me gusta mucho lo de estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es el ego? El ego, desde mi punto de vista, es esa parte de personalidad que tú te vas creando a copia de experiencias, es decir, con la edad, y que te permite estar en sociedad, ¿Mm? ¿vale? Que la sociedad te acepte y te incluya y no se te coma, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ego y la esencia? Que después tú en tu casa no eres así, ¿vale? Por ejemplo, tú llegas a un trabajo y llegas a un trabajo bien arreglado, llegas con un tipo de vocabulario, ¿no? Muy, muy puesto y tienes un trato quizás correcto, incluso exquisito con tu superior, Sí. ¿vale? Entonces, ¿esto qué es una fachada? Pues sí, claro que es una fachada porque en ese lugar, con esa gente, tienes que comportarte de esta manera, pues esto es ego, ¿vale? Entonces, es necesario, porque si tú te vas a trabajar desaliñado de cualquier manera, ahí con el chan de las pantuflas y quizá no te has duchado porque no te apetece y llegas en plan, hey, y te tiras un eructo, es como, no, o sea, así no. Eso lo haces en casa. Y en casa está bien visto porque estás
con toda tu esencia, toda tu naturalidad. Y que empiece en casa quizás es en tu habitación, ¿vale? Porque también en relación a los familiares deberíamos de ver, cada uno tiene lo suyo. Pero el ego no deja de ser esa máscara, esa fachada que nos ponemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida que nos permiten desarrollar los roles que tenemos en cada una de ellas de una manera funcional. Pero no lo tenemos que confundir con quién somos realmente. El problema es cuando confundimos el ego con la esencia y nos pensamos que esa caricatura somos nosotros. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo más claro, super influencer, esas chicas que se hacen como 43 fotos para sacar una, ¿vale? Que es la foto perfecta, ¿no? Entonces, lo que te muestra es ego. Parece que esa foto es ella. No, esa foto no es ella. Esa foto es una de las 43 fotos que se ha hecho con 50.000 poses diferentes y que al final ha salido la buena. Pero esa chica es mucho más que esta foto. Esa chica tiene un mundo interior, tiene unas emociones, tiene unos sentimientos, tiene unos anhelos, tiene... El núcleo de ella, la verdadera ella, es su esencia, no lo que muestra afuera. Y entonces el concepto de alter ego, ¿qué es? O sea... El alter ego es... Dime. No, Didi. O sea... Yo entiendo que el alter ego, o sea, son todos los egos que tú puedes ir desarrollando. Yo puedo ahora tener una imagen en esa conversación y otra mañana en la cafetería. Entonces, tú puedes tener varias facetas de ti mismo y tú puedes cambiar de un ego a otro, ¿vale? Lo puedes ir matizando. Entonces, quizás el alter ego es el otro yo. Yo pienso que ego y alter ego es la misma cosa. ¿Es malo que el ego se coma la esencia y la esencia no exista? ¿Es muy malo eso? Sí. Sí. Es porque te pierdes a ti mismo, ¿no? Y es como que tienes una crisis existencial, ¿puede ser? Sí. ¿Parecido? Cuando te has asimilado, cuando te has identificado tanto con tu ego, te has perdido a ti. Ya no sabes quién eres. Wow, es un concepto... Es que de hecho tú y yo lo hablamos esto y de hecho me pusiste el ejemplo que es lo que me lo hizo entender, lo del panadero, que me dijiste, un panadero... Claro, el panadero Manuel es Manuel, ¿sabes? Pero también es panadero. Y claro, el panadero es como una fachada, vas al trabajo, eres el panadero, ¿sabes? Haces toda tu vida, tal, no sé qué, pero claro, luego en tu casa eres Manuel. Claro. Y esos son dos vidas distintas. El problema es cuando el trabajo te come tanto que no acabas siendo Manuel ya. Eres el panadero. Vas a tu casa, te vas a dormir y en la cama eres el panadero. Entonces, ahí es cuando un poco te autodestruyes, ¿no? ¿O qué pasa psicológicamente hablando? Sí, te pierdes y tienes una crisis existencial. Lo que tú has dicho, exactamente esto. Va a haber un momento que vas a sentir un vacío. Que vas a decir, ya no sé quién soy y no sé cuál es mi vida. Me he perdido. O puede haber mucha ansiedad. Por ejemplo, alguien, me imagino, no sé, un deportista de élite, ¿no? Si un deportista de élite que tiene toda su vida en torno a su rol profesional, ¿no? Sus amigos son del fútbol, su novia la ha conocido en este entorno, tiene un montón de gente que lo conoce por su rol de jugador. Si se lesiona y deja de jugar permanentemente, ¿cómo recicla su esencia ahí? ¿Cómo reconecta con sí mismo? ¿Se acuerda de quién es? ¿Los suyos se relacionan con él por quién es, más allá de ser un jugador de élite? Puede tener una crisis existencial o puede tener mucha angustia de pensar que un día esto se derrumbe. Wow. Es ¿Y que después quién soy? puede pasar y encima con todos los trabajos, ¿no? Realmente. No creo que sea algo de específico de trabajos de élite o No, cualquier cosa. es un ejemplo que me va muy bien porque está muy Sí, llevado al exacto. extremo y me es cómodo. Tengo algún post en mi Instagram que creo que lo titulé No te identifiques. No te identifiques. Hay madres que esto ya no es tanto el ego, bueno, podría ser también, ¿no? Pero hay madres muchas veces que se volcan tanto en el rol de madres que después cuando los hijos se hacen mayores no saben ni quién son ellas y tienen unos vacíos impresionantes. Wow, eso es importante también. Creo que es un tema que... Y además que creo que es fácil de que ocurra, ¿no? Porque Muy se fácil. tiende mucho a la madre a proteger al hijo, ¿sabes? Es mi hijo, tal. Cierto. Mi hijo es todo, mi hijo es Mi hijo mi es mi vida, mi vida. todo. Y Sí, te pierdes.
sí. Y ahora mira, porque la mujer es trabajadora y sigue trabajando y tiene sus amigas y tiene sus hobbies y tiene sus proyectos. Pero antes que la madre era una mujer abnegada, solo hacía vida en casa y con los hijos, uff, si le quitas ese puntal en el que ha estructurado y ese eje que es su vida, Se pierde sin como ese persona. eje se cae, claro. Wow, qué fuerte. Me parece súper interesante el tema del ego y la esencia. Me dijiste que hay libros y todo, hay mucha información, ¿no? Sí, O sea, sí, es sí, algo sí, que me sí. gustaría aprender, la verdad, porque creo que es algo que se tiene que aprender a gestionar y es por eso la frase tan importante, ¿no? De que tienes que saber trabajar el trabajo de tu vida. Y yo creo que es el resumen, ¿no? De todo este tema, que tienes que saber diferenciar lo que es tu vida como persona, yo por ejemplo David, a lo que es, por ejemplo, mi otro personaje Skyne. Bueno, mi otro personaje, ¿me entendéis? O sea, el trabajo, bueno, no sé cómo decirlo, no la Sí, esencia como tal. Cuando yo me voy a mi cama, sí. ¿sabes? Por ejemplo, cosas así. Y no sé, está interesante la verdad. Y no te voy a sacar mucho más porque llevamos 1 hora y 40, es una locura. Y te voy a preguntar así para... Va a ser la más larga de todas, ¿eh? Hemos batido Sí, el récord. creo que es es la segunda. Te quería preguntar así para cerrar, que lo hago en todos los podcasts. Si pudieras viajar a una parte de tu carrera como psicóloga en este caso y Oh, hablar contigo y darte un consejo, me encanta. ¿cuál sería? ¿Dónde sería y cuál sería? Buah, creyente. Me En, metería una sacudida. ¿Irías al principio de todo? ¿Cogerías el Iría tiempo 10 años atrás y te dirías que creas en ti? y tanto. Pero clarísimo, o sea, me ha venido como un tiro, no lo había pensado, nadie me lo ha planteado. Eso es pregunta de psicólogo, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí, me ha encantado, me ha encantado. Me voy a ir a dormir como con un subidón. Mira, es que hasta el color me ha subido, ¿eh? Porque la verdad es que nunca me lo había planteado y ya, uff, qué punch este. Wow. Hmm. Sí, 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 mira que trabajo muchas veces. El, eso que has hecho, es el que te puedas desdoblar con un yo pasado o con un yo Es futuro muy hipotético interesante. Hmm. es brutal y yo lo hago en sesión muchísimas veces, es un recurso que utilizo muchas veces Hmm. y ahora lo has cogido y me lo has plantificado tú a mí y sí, 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 sin dudarlo te he dicho que me agitaría de los hombros y me diría, niña, cree en ti, que Al lo vas a hacer principio, bien. ¿no? Ok. Sí. Wow. Increíble. Pues si quieres decir algo, bueno, para que la gente, vamos a finalizar ya por aquí el podcast, la charla. Aquí tenéis debajo suyo lo de info@impulsa-psicología.com. Es tu correo personal. Bueno, es el de tu consulta, pero es personal, ¿no? Es el de mi centro, Hmm. pero solo lo abro yo. Siempre lo abro yo y nadie más tiene acceso. Hmm. Sí, es el mío, Si me mi puede, directo, si me puedes decir el Insta, es que el Instagram no lo he puesto el correo. sin problema. Y así Mira, me ha flipado la conversación, o sea, sinceramente. Bueno, siempre hablo contigo, digo que, no sé, o sea, aprendo de la vida y de todo, o sea, no sé, me siento súper bien. Y hasta ahora creo que es el mejor podcast, by far, o sea, me ha parecido una locura. Y, wow, y eso que... David, que esto me llega. no, no, pero, a ver, espérate, un momento que... Es que no sé cómo es tu Instagram que me dijiste que lo tenía. Buah, es bastante largo. Silvia, sí, es mi nombre y apellido, Silvia barra baja Raset, Raset, Creo que estoy barra poniéndolo bien. baja psicóloga. Sí, o sea, y esto es... ahí está mejor, ¿no? Bueno, lo voy a poner en el chat ahí. Y No sé si se enfoca. sí, lo voy a poner por el chat, la podéis seguir. No sé, o sea, y esto no es porque estés aquí, siempre lo he dicho que me pareces una profesional de locos. No sé si no he estado con ningún psicólogo y psicóloga más, así que no puedo hablar de comparar, ¿sabes? No sé, pero siempre que he estado contigo, bueno, todo genial. Y soy muy afortunado porque, claro, hay gente que me cuenta muy malas experiencias de, oh, este psicólogo me ha gustado, pero yo siempre hablo muy bien. ¿Lo he puesto mal? Bueno, ahí lo tenéis. Bueno, pero vale, pasadlo A ver, correctamente. es que yo no lo veo. No, 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 Yo creo ya. que sí, porque hay gente que me está siguiendo desde hace unos cuantos segundos, o sea que supongo que Vale, lo has pues puesto bien. dale ahí. No sé, siempre he estado muy, muy bien contigo, la verdad, 10 de 10. Y siempre que hablo contigo aprendo y, no sé, todo muy, muy bien. Y me ha encantado, la verdad, el podcast. Se me ha hecho corto, o sea, llevamos 1 hora y 40 y se me ha hecho corto. Sí. Me faltaba, bueno, he puesto 1000 temas de los que hablar más, pero bueno, he sacado los más importantes, los que quería hablar. Y no sé si la gente tiene alguna pregunta que digáis, buah, esto es, no sé, que si de esto, si tenéis alguna pregunta en plan algo muy específico, pues lo preguntamos hace 5 minutos y chapamos ya el podcast. Y tenéis aquí el correo que te pueden contactar, es tuyo personal y tal, ¿no? ¿Quieres decir algo más del tema del correo o tal?
Mi correo, pues no, es personal, lo abriré yo seguro. Instagram, aquí pueden ver varias cosas de las que hemos hablado. No tengo un Instagram muy florido porque me dediqué unos meses durante el confinamiento y la verdad es que después ya me he dedicado a mil otros temas, pero aquí las publicaciones que hay, que no son muchas, pero las que están hechas con mucha conciencia y mucho cariño, hay 69 y hay bastantes temas relacionados con lo que hemos tratado hoy, ¿vale? Con lo cual, bueno, está interesante y hay algunos vídeos y algunos directos también colgados en IGTV y a mí la verdad es que estoy contenta, es muy yo, es que no puede ser de otra manera, pero en este caso es muy yo. Hmm, Pues, bueno, es que buah, hay mil preguntas, gente. Joder. No sé qué, no sé cuál seleccionar, no sé si seleccionar alguna. Hay mil, o sea, no sé. Bueno, tenéis el Instagram, por ti lo voy a seguir spameando. Y ¿cómo se valora un psicólogo en cuanto a nivel profesional? No lo sé, es que yo solo he trabajado con Silvia, entonces es algo muy... No puedo opinar, la verdad. Yo siempre me ha ido súper genial. De hecho, hice una sesión con... Cuando tú no estabas, que estabas bajado de maternidad. Y esa es la ¿Cierto? única que... Bueno, y también con psicólogos de equipos, que eso no hemos hablado. Ah, es verdad. La gente me preguntaba mucho, como yo soy del ámbito deportivo de League of Legends y tal, me preguntaba, oye, pero es psicóloga deportiva tal. Y yo le decía que no, que tú siempre, de hecho, cuando... Me hace gracia porque tú siempre que te pregunto algo de un tema relacionado no tanto con lo tuyo, siempre me dices, no, no, es que yo no soy experta en psicología deportiva, no soy de eso. Claro, eso está muy bien, la Es verdad. verdad. Hmm. Sí, es que es lo que te decía antes de los límites. Es que uno tiene que ser muy consciente de los límites y no puede abarcar todo, porque entonces no da. Wow, esta pregunta me parece súper interesante. ¿Cómo haces para que los problemas de los pacientes no te afecten? Ay, sí, es muy clásica. Esa es Esta clásica, es pero muy... es interesante, ¿no? Uy, sí, 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 no deja de ser, no por eso es menos interesante, ¿eh? Am, los problemas de los pacientes te afectan, o Wow. sea, te Ostras. afectan, te afectan y te los llevas a casa y los comentas siempre respetando la confidencialidad. Me ha pasado esto en esta sesión y estoy preocupada y estás en fin de semana y puedes tener ahí el pensamiento. Puedes estar en una sesión y emocionarte y a ver cómo lo frenas, ¿vale? Estas cosas pasan. Entonces, mmm, lógicamente también tengo que decir que no es lo mismo empezar que llevar más de 10 años. Entonces, como en todas las profesiones, vas cogiendo aplomo, vas cogiendo tablas, ¿vale? Ya las situaciones te las ves venir, pero Hmm. te puedes, te llevas parte del problema. Sí, un Aquí es poquito sí. una pregunta de alguien que estás acabando, bueno, que está acabando la carrera de psicología. ¿Qué le dirías a alguien que va a salir de la carrera? Que va a salir de la carrera. Um, ¿Complicada? entiendo, no, es que claro, se me abre un abanico. Depende, porque te puedes salir de la carrera y haber escogido diferentes menciones, ¿vale? Si sales de la carrera habiendo escogido la mención clínica, que es la mía, eh, le diría enhorabuena, le diría enhorabuena, que sea valiente, que no tire la toalla, ¿vale? Porque es duro, y que si necesita ayuda, que la pida. Que no se crea que porque ha terminado la carrera tiene que solucionar todos los problemas de todos los pacientes. Hmm. O sea, humildad, humildad, por favor, y que pida ayuda cuando lo Claro, necesite, porque la va a necesitar. tú supongo que hay algún paciente que tal vez no tienes ideas claras y luego lo hablas con algún compañero y tal y te ayudan, ¿no? Sí, lo has comentado antes, de hecho. Siempre. Sí, 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 y tan. Hay un tema muy interesante que me han preguntado, pero que no vamos a hablar de él porque es un tema súper extenso, que me parece, y de hecho lo he gestionado mucho contigo porque es uno de mis mayores problemas que he tenido, que es cómo gestionar cuando suprimes tus emociones. Creo que es un tema muy guapo, pero que es muy extenso, ¿no? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo gestionar, cómo gestionarte a ti mismo, entiendo, cuando suprimes tus emociones? Es Es algo... que, es, es que no las suprimes. Las bloqueas, pero no las suprimes. Vale, es otro... Sí, las bloqueas. Sí, es que yo lo sé esto, ¿eh? O sea, Las anestesias, las bloqueas, las disocias, pero no las suprimes. me dicen, puede volver el próximo domingo, gracias. Eh, Bueno, ahora en serio, cuando tú termines todo tu ciclo, sí, que supongo que habrá otra gente que sí. ya estará programada para los siguientes domingos y demás, si al final del ciclo te apetece, yo ya sabes que me ofrezco, porque ha sido realmente interesante también para mí, me ha encantado. Hmm, Se me ha pasado el tiempo volado, o sea que si otro día te apetece, ya me dices. Vale, pues
Creo que lo damos por finalizado, ¿no? A mí me ha encantado, ya te digo, 10 de 10 para mí. Tenéis el Instagram aquí, o el correo. Y no sé, Silvia, moltes gracias, muchas gracias por venir. Súper agradecido. Ya sabes que para mí eres una profesional de 10 de 10, o sea, Ay, 100%. David. Y nada, súper agradecido que vengas. Te lo dije, yo te lo comenté, oye, vente te gustaría venirte al podcast y tal. Y no sabía lo que me dirías. La verdad, bueno, ahí en el chat todo de corazones, pero como tú lo ves, pero... Ay, em, y, gracias a todos los que estáis. Es que no os veo. Yo cuando hago algún directo de Instagram, pues os veo y esta vez estoy como blind, pero igualmente que muchísimas gracias hmm, por estar aquí al otro lado, por ese apoyo que veo que me estáis dando. A mí me encanta todo lo que es de comunidad, de tribu, me fascina y que gracias David por invitarme porque ha sido un placer estar aquí. Sí, ya te digo, se me ha pasado el tiempo volando, me han parecido preguntas súper interesantes, las tuyas, las de hmm. las personas que nos están viendo. Y sí, sí, yo me quedaría aquí, bueno, es que hasta el alba, Mira, te voy a pasar porque te voy a pasar... de temas Sí, hay hay muchos para... temas. Te voy a pasar una foto por WhatsApp, así entiendes un poco el contexto. Porque claro, supongo Vale, que... Claro, tú no sabes lo que es Twitch, ¿no? Como tal, ¿o sí? no. Twitch es la plataforma donde se hacen directos, ¿vale? Para que entiendas un poco el contexto. Sí. ¡Hola! Sí, es una locura, una locura. Oh. Pues no te quiero robar más tiempo. Que tampoco me sabe mal, Hay, ¿sabes? Hmm. hay un compañero que dice, ¿cómo que tribu? Esto no sé si en otros perfiles también pasa, pero en psicología, como Comunidad, todo es ¿no? como muy cercano, como todo es como muy de arroparnos unos a otros, pues hablamos como de tribu, como si fuéramos una familia. Sí, tribu, bueno, comunidad. Aquí se suele utilizar la palabra comunidad. Sí. Tribu. Wow. Y Está lleno de corazones, sí, madre mía. ahora al final hemos sido 800, somos 800, not bad. Eh, Madre mía. sí, sí, es una locura, es una locura. Muy agradecido que hayas venido, la verdad. Ya, pues vamos a hablando y nada, si quieres decir algo, pues lo que quieras y nos despedimos. Que estoy fascinada, que no doy crédito y que, bueno, ha sido un placer, ha sido un placer, ha sido esto redondo. Vale, pues muchas gracias. Buenas Gracias, noches. David. No, vamos a molestar, no te voy a molestar más. Ya es que 1 hora y 40 me parece No una me locura. molestas, David, pero si esto es un placer estar aquí, de verdad, que no me podía imaginar algo así cuando me lo propusiste. Qué chulo. Y, y nada, Te pues veo. sí, sí, nos vemos. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Y buena nit, buena nit. Molt bé. Bona nit a tots. Chao, chao. Hasta pronto. Chao.